Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que converso con los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que no hay un solo camino para crear la vida que tanto soñamos. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter Compartiendo el Camino. Es un correo semanal en el que comparto los principales aprendizajes y consejos prácticos de los caminantes y de mi camino como emprendedor. Me puedes encontrar en Substack como Alexander Mayor. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Además, te pido que me ayudes a llevar la historia de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Hoy recorremos el camino de Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, una plataforma de educación sobre startups para Latinoamérica, y también principal en Rich Capital, un fondo de venture capital de San Francisco especializado en EdTech, es decir, tecnología aplicada para la educación. Enzo nos cuenta cómo llegó a trabajar para un fondo en San Francisco, qué diferencias existen entre los ecosistemas de Perú, México y Silicon Valley, por qué considera que las universidades pueden estar sobrevaloradas, nos da su perspectiva sobre qué se necesita para ser un gran inversionista de venture capital y reflexionamos sobre dos temas interesantes: si un MBA le sirve o no a un emprendedor y sobre quién es responsable de acortar la brecha de inversión en minorías como latinos o mujeres. Si te gusta el emprendimiento, el mundo del venture capital o la educación, este episodio es para ti. Yo estudiaba por orgullo, quería que me vaya bien y pues era difícil y tenía que hacerlo bien. No creo que son buenos principios para hacer buena educación. Para mí, entrar a Winnipeg era la oportunidad de trabajar con José. Y conecto con José, que resulta que era uno de los inversionistas ángeles más activos en Perú en ese momento, y lo conozco y él me dice, bueno, estamos lanzando firma con varias áreas, incluyendo un banco de inversión y también un área eventualmente de startup. Decido tomar esa oportunidad para trabajar con José, porque decía, bueno, en inglés es este concepto de Surface Opportunity of Luck, ¿no? O sea, cómo expandes tu área de suerte. Yo después de 21 años, 22 años, donde tenía que jugar contra la corriente en la universidad para poder aprender y estudiar cosas que no le encontraba aplicación real, realmente no me motivaba, finalmente encontré algo que sin mucho esfuerzo me podía clavar horas de horas leyendo y escribiendo. Y desbloquear eso fue mágico. El inversionista tiene que ser como un filtro de emociones para el emprendedor. Porque el emprendedor está subido en la montaña rusa, ¿no? Y siente las subidas y bajadas y las subidas y bajadas. Tienes un inversionista que llega a la reunión del trimestre, el directorio, y tiene tanta emoción como tú, pues no te ayuda porque te está subiendo más arriba, más abajo. El inversionista tiene que ser alguien que ve las cosas desde afuera y dice, bueno, sí está bajando, pero es probable que suba. Despegamos las cosas en perspectivas, bajémosle grados de emocionalidad. He aprendido también a tener un prepared heart, podríamos decirlo así, en el sentido de, pues, tratar de empatizar mucho más con el emprendedor proactivamente, ¿no? Y no esperar que pase naturalmente, ¿no? Porque si no conectas, creo que profundo con el emprendedor, es muy difícil que se comparta. Pasa que hay emprendedores que hemos invertido que nos comparten a nosotros y a sus otros inversionistas no les comparten nada. Entonces, sí, es vulnerabilidad, pero dentro de un contexto. Pues esa vulnerabilidad es un poco ganada, ¿no? Llamo a Dominica y le digo, oye, Domi, que ya no tiene sentido seguir aplicando. Es imposible que entre uno. Y dos, que pues ya para qué pierdo el tiempo yo y ellos, ¿no? Enzo, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Caminantes Podcast. Alex, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Muy contento de recorrer tu camino. En verdad nos conocimos en Perú cuando estabas en Winnipeg Capital hace ya varios años, y ver el camino que has construido, ¿no? Luego a Dalus Capital en México, uno de los fondos más importantes de la región, y hoy día en Rich Capital, un fondo de EdTech, ¿no? De tecnología para la educación en San Francisco, en la cuna, en la meca de tecnología. En verdad es increíble. Y algo importante, para los que no saben, es que en paralelo eso está construyendo Startupeable, ¿no? Una marca que se ha convertido en referencia en el ecosistema de startups en Latinoamérica en relación a contenido para el ecosistema. Así que nada, Enzo, estoy segurísimo que vamos a aprender muchísimo de tu camino. Eres un caminante total. Gracias por eso. Bueno, me gustaría empezar la conversación con algo que me llamó la atención, ¿va? Porque, como hemos dicho, hoy estás invirtiendo en educación, en tecnología para la educación. Sin embargo, hay varias entrevistas en las que mencionaste que tu experiencia en la universidad no fue la mejor y que incluso consideras que las universidades están sobrevaloradas. Cuéntanos un poquito de ese punto de vista. Es gracioso porque fuimos a la misma universidad. Exacto. Es un buen fact. Misma universidad. ¿Estudiaste economía? Y también economía, sí. Es gracioso porque tengo el TikTok, creo que el TikTok más viral de la cuenta de Startupeable es yo tirándole mierda a la universidad. Entonces digo, antes la universidad me invitaba a dar charlas, ya me dejó de invitar. Así que ya sabemos por qué. Exacto. A ver, lo que yo critico es una cosa en particular, que es que en mi experiencia, o sea, economía es una carrera donde llevas mucho, al menos en la universidad a la que fuimos,
llevas muchos cursos en torno a la parte numérica, ¿no? Estadísticas, muchas matemáticas, las econometrías. 5 mates, ¿no? Es una brutalidad, qué bestia. Contando mate cero. Sí, que es muy de la Pacífico. En otras universidades, incluso mi novia estudió estudió economía en Estados Unidos y yo la fastidio porque le digo, oye, tú no llegaste nada de matemáticas. Y supuestamente una universidad súper conocida y reconocida. Pero bueno. Y eso, bueno, muy bien, digamos, como habilidades duras, pero sobre todo las clases más relacionadas a economía, yo, digamos, sufrí porque me parecían que eran cursos que tenían dos cualidades. Una, los profesores, si bien eran muy buenos en lo que enseñaban, o sea, tenían PhDs, maestrías en Estados Unidos, en Europa, en torno a economía, política monetaria, macroeconomía, etcétera, eran muy malos profesores. O sea, era difícil de entenderles. Y no era solo un tema que tenía yo, les costaba a casi toda la clase, ¿no? Eso era por un lado. Y segundo es que era muy difícil encontrar la conexión entre el mundo real y lo que te enseñan. Y eso ¿en qué se transmite? En poca motivación, ¿no? Entonces, yo estudiaba por orgullo, porque, o sea, quería que me vaya bien y porque pues, era difícil y tenía que hacerlo bien. Pero no creo que son buenos principios para hacer buena educación. O sea, hay demasiada investigación que muestra que un alumno motivado es un alumno que aprende mejor. Y gran parte de esa motivación está conectada con que el alumno pueda relacionar lo que está aprendiendo con su vida real, con su entorno real. Y eso depende, no necesariamente, el problema no es del curso, el problema es de quien lo enseña, es la capacidad de la persona para hacer el contenido que estás aprendiendo relevante a tu día a día, ¿no? Entonces, pero si tienes profesores y quizás es poco parte del diseño, profesores cuya experiencia es demasiado académica, pues va a ser muy difícil que puedan hacer esas conexiones entre el mundo real y entre lo que enseñan, ¿no? Y esa es la gran crítica que se le hace a todas las universidades, que, oye, si tu profesor fuera tan bueno en administración o en marketing, pues no te estaría enseñando, ¿no? No se estaría en el mundo real aplicándolo, ¿no? Entonces, por esas dos razones, a mí me costaba, pues, simplemente más allá de, no fui un alumno top, que creo que quedé tercio superior, etcétera, la parte baja del tercio superior, y bueno, una carrera súper difícil como economía en la Pacífico en Perú. Pero en general no te diría que disfruté, sobre todo las carreras los cursos relacionados a la carrera de economía. En cambio, paradójicamente, los cursos relacionados a ciencias sociales, a humanidades, como historia, sociología, politología, te diría que eran las clases que yo me moría de ganas por ir, porque los profesores pues eran sociólogos, politólogos, pero tenían algo que no tenían la gran mayoría, que sabían contar historias. ¿No? Y sabían hacer que la clase sea disfrutable. Siempre recuerdo la clase creo que era historia contemporánea o algo así, de un profesor llamado Monsalve, apellidado Monsalve. Martín Monsalve. Que te sentabas y yo cerraba mi cuaderno y me ponía a escuchar. Era como escuchar a mi abuelo contándome una historia, ¿no? Eran 2 horas de disfrutar, ¿no? Y yo decía, ¿por qué el resto de la universidad, el resto de cursos no puede ser así? No digo que me van a enseñar econometría contándome una historia, pero creo que hay muchas cosas que se podían jalar de allí para llevarlos al otro lado. ¿Sabes qué? Es bien curioso lo que mencionas. Totalmente de acuerdo. A mí tampoco el Pacífico nunca me ha invitado a dar una charla. Creo que ya sabemos por qué. Pero yo, literal, séptimo ciclo pensé en cambiarme de carrera porque decía, esto lo que has dicho es muy cierto. No lo puedo aplicar, no me encanta. Econometría una pizarra llena de variables y era como que, ¿y ahí esto para qué? Y curiosamente, después, ya en Fitco, un día dije, oye, quiero entender un poco más el modelo del churn y no sé qué. Y te juro que llevé cursos de econometría en Platzi y tío, en una semana me lo bajé, lo entendí. O sea, dije, ya entendí lo que no entendí en la universidad. Porque tenía la motivación para aplicarlo, ¿sabes? Yo nunca vi un caso práctico. Es algo que después te metas un paper, te vas por el camino de investigación, que no es la gran mayoría. Entonces, 100% de acuerdo contigo. Y también de acuerdo contigo. Si me dices a mí, yo no llegué con Monsalve, pero llegué cursos con Torrejón. O sea, historia económica y... O sea, crack. Es el profesor que más me acuerdo. Así que como compartimos un poco de críticas en la universidad. Pese a su sufrimiento, hoy día valoro, porque ahora que estamos viendo tanto inteligencia artificial y machine learning, es basado en estadística, ¿no? Entonces tengo ciertas nociones que puedo hablar con un emprendedor técnico de inteligencia artificial, no de programación, que son
que son cosas, digamos, por más de que parezca, una se utiliza en la otra, pero tienen diferencias y puedo entender si un modelo, pues digamos, el peso del modelo, qué cosas hacen sentido, etcétera, gracias a esas nociones, pero creo que incluso podría haber disfrutado más si es que pues, había una conexión real con lo que estaba aprendiendo, ¿no? ¿Y qué crees que aprendiste en la universidad? Porque, a ver, también es cierto, hay muchas críticas a la universidad, pero igual estadísticamente sí hay cierta ventaja de alguien que va a la universidad versus alguien que no va a la universidad en cuanto a desarrollo profesional. ¿Por qué? Mi papá siempre me dice, todas las críticas que tienes a la universidad no las podrías hacer si no hubiera sido la universidad. ¡Qué buena! Sí, a ver, ¿qué cosas me enseñó la universidad? Yo creo que o sea, nuevamente, muy, muy conectado a la experiencia que yo tuve por estudiar economía, ¿no? Que es una carrera muy dura en matemáticas, creo que me quitó el miedo a las matemáticas. Creo que tiene dos cosas. Uno es la rigurosidad numérica, digámosle así, que hace que no... O sea, yo conozco gente que le tiene miedo a modelos financieros. ¿Me explico? Yo decía, no, o sea, no hay forma que le tengan miedo porque estos modelos financieros... O sea, he hecho cosas matemáticas 10 veces más difíciles. Estos modelos financieros son básicamente aplicar esta matemática dentro de digamos, un framework teórico de pues, 3 estados financieros, ¿no? Las reglas que tienen de contabilidad. Es cuestión de aprenderme las reglas de contabilidad de memoria y poder aplicarlo, pero matemáticamente no es nada difícil. Es más, Excel lo va a hacer por mí, ¿no? Entonces creo que es eso de un lado. Y lo segundo y esto sí se lo valoro a la universidad, es, al menos en mi experiencia, hubo una rigurosidad, no te diría académica, pero sino de investigación que no, o sea, que yo siento que es algo que es muy diferente en experiencia frente a otros amigos, otros colegas, y es que en la Pacífico gran parte digamos, de los reportes o entregables de cada clase eran papers, y lo recordarás, ¿no? Entonces, y en cada paper, recuerdo que más allá del resultado, al menos gran parte del análisis o como un profesor juzgaba tu desempeño era en base al proceso de pensamiento, ¿no? De por qué esto, por qué esto otro, por qué esto otro. Y eso creo que es una rigurosidad de pensamiento, o sea, el hecho de pensar acerca de tu pensamiento, que sí creo que se enseña poco, y eso yo lo noto hasta hoy día y no te lo noto diferente a otras personas. Entonces yo hoy día voy a presentar una inversión en la próxima semana y estoy escribiendo un memo de inversión, que es un documento de 5 o 10 páginas, puede ser un poco más, para presentar una inversión, y me encuentro tratando de hacer afirmaciones en torno a un mercado y luego me doy cuenta, ok, es un stretch, ¿no? Pero es un stretch que estoy seguro que mucha gente está dispuesta a hacerlo, pero yo no, porque tengo ese como, no, la lógica no es tan clara, me explico, no hay suficientes argumentos para establecer esa lógica, y eso sí creo que viene de esa experiencia de escribir papers y papers y papers de investigación donde básicamente estás construyendo un castillo de naipes en base a varios argumentos y tiene que hacer lógica, ¿no? Y creo que y eso te lo das cuenta incluso como inversionista cuando escuchas a un emprendedor pitchándote que te dice, bueno, hay tal problema A y la solución es hacer menos A, ¿no? Pero bueno, el mundo no es tan sencillo, ¿no? Hay muchas cosas en el intermedio y es la capacidad de hacer una lógica muy fuerte, creo que viene de esa experiencia en la universidad. Podemos cortar esta parte, este reel, lo hacemos viral para que vuelvan a invitar a Enzo a Charles Lupe, por favor, porque está... ¿Y qué opinas de...? O sea, estoy 100% de acuerdo contigo, hemos estudiado en la misma universidad, la misma carrera, que esa rigurosidad, para mí la Pacífico me enseñó a pensar y a aprender, básicamente, va más allá de los cursos. Pero ¿qué opinas del círculo? O sea, ¿qué tan club es realmente una universidad? Por ejemplo, y esto lo llevo al siguiente nivel, un MBA, ¿no? He hablado con distintos, tanto emprendedores como personas que han llevado distintos MBAs y, no sé, Harvard, Stanford, me dicen, la parte académica no es tan distinta de la que está en el top 30, ¿sabes? O sea, puesto 30 en el ranking. Pero la gente que va sí es el top del mundo, ¿me entiendes? O sea, la forma de pensar, los contactos que generan son muy distintos. ¿Qué tanto pesa eso a nivel educativo, desde tu punto de vista? Para mí es el 100%. 100%. Creo que es muy difícil juzgar eso de la universidad en comparación a la maestría o el MBA, porque la universidad, a ver, la realidad es que uno no le elige. O sea, a mí me cuesta pensar que uno joven elige la universidad. Sí, tú crees que aplicaste la Pacífico, pero tienes 16, 17 años, o sea, eres un niño, me explico, en términos de madurez. Y esa es otra de mis grandes críticas mías, creo, al modelo universitario, que creo que es una decisión muy grande respecto a la edad en la que estás.
O sea, estás comprometiendo los próximos 5 años de tu vida cuando tienes 16 o 17, o sea, y la gente no sabe ni cambiar, ni tender su cama, ¿me explico? O sea, es como tu nivel de madurez, y quizás creo que, bueno, temas biológicos, también las mujeres suelen madurar antes, quizás mujeres les da mejor, y sería interesante saber como, nunca me he puesto a ver, pero como el churn de las universidades, porque el gran problema que tienen las universidades, sobre todo las privadas a nivel de negocio, es que tienen muchísimo churn. O sea, estaba leyendo, justo la compañía que estoy evaluando es justo en el sector universitario. Creo que en Brasil, las universidades privadas tienen 50% de churn en el primer año. 50. Exacto. ¿No? Y hay distintas razones. Hay parte financiera, hay parte de rigurosidad académica que no dan con la universidad, hay parte de estoy estudiándolo y no sé, o sea, no es lo que yo quiero, y hay otro que, oye, no entiendo absolutamente nada, no le veo valor, ¿no? Y yo tengo una tía que era gerente financiera de una universidad privada muy grande en Perú y me contaba cosas similares, ¿no? Entonces sí, creo que ese es uno, ¿no? O sea, uno no elige la universidad, entonces creo que hablar de la red de contactos en la universidad es difícil. Pues, digamos, sí, pues caíste en Stanford de universidad, pues ya casi que gran parte de la vida ya la tienes resuelta, ¿me explico? Porque sí, o sea, como acá en Silicon Valley dicen, your network is your net worth, o sea, eso sí creo que es totalmente real. Pero creo que, o sea, cuando la gente habla de o sea, sí creo que la red de contactos puede valer más que la universidad, pero creo que cuando la gente hace este argumento, usualmente habla de los MBAs y habla de los Ivy Leagues, ¿no? De Harvard, de Stanford, de Wharton, de, no sé, MIT, etcétera. Pero la verdad es que esa es la realidad. O sea, son 10 universidades en el país más rico del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, creo que aplicar eso al resto de universidades es un stretch, un extremo. Y si bien, sí, ahora, sí creo que eso se replica también dentro de cada país, ¿no? O sea, Perú, si vas a la Pacífico, te da un network muy valioso, quizás el más valioso dentro de Perú, o si vas al ITAM o al TEC de Monterrey en México, pero te da la red de contactos valiosa dentro de ese país, ¿no? Entonces, al menos en mi experiencia, mi red de contactos en Perú no fue muy útil por lo que yo quería hacer, ¿no? Y eso depende, ¿no? Ahora, si quieres de repente trabajar en consultoría, en banca de inversión, en consumo masivo en Perú, bueno, pues es perfecto. O sea, yo mi primera práctica en la universidad la hice en Procter. Ingresé por el proceso pues, masivo que hacen y todo, pero luego entré a Procter y la mitad de la gente que trabaja en Procter era de la Pacífico. Entonces, pues claramente hubiera sido una ventaja si es que decidí hacer una carrera en Procter. ¿Y no consideras, y justo entrando ya a tu camino de bici, que entrar a esta primera chamba en Winnipeg no te ayudó en algo la Pacífico? A ver, José también es de UP. Sí, sin duda. En ese sentido, sí, sin duda. Sin duda me ayudó. Algo curioso es que yo había aplicado a Angel Ventures. O sea, ¿cómo José obtuvo mi CV? Yo apliqué a Angel Ventures Perú antes. Anda, ¿no? Me batearon, bueno, ya la mexicana. Me chotearon. Y luego José es limited partner, o sea, inversionista en el fondo Angel Ventures. Y les pidió, oye, estoy contratando para Winnipeg, ¿tienes algunos CVs de gente que hayas conocido y te hayan parecido buenos? Y les dieron mi CV. De José me jala, ¿no? Ahora, sí me voy a dar el mérito de haber escogido esa chamba. ¿Por qué? O sea, yo entro a Winnipeg antes de que Winnipeg lance su fondo de inversión, ¿no? Que es el fondo que eventualmente invierte en Fitco. No existía ese fondo cuando yo entré, ¿no? Y yo tenía otras ofertas, digamos, en el papel más, pues mejor paga, mejores marcas de bancos de inversión, etc. Pero a mí la verdad es que nunca me interesó banca de inversión, ¿no? Para mí, entrar a Winnipeg era la oportunidad de trabajar con José. ¿Por qué? Porque José era uno, o sea, yo ya había aplicado a los otros 2 fondos de Venture Capital que habían en Perú en ese momento, que eran Angel Ventures y Ataria en ese entonces. Los 2 me chotearon, después no me quedaban opciones más dentro de Perú, ¿me explico? Y conecto con José, que resulta que era uno de los inversionistas ángeles más activos en Perú en ese momento, y lo conozco y él me dice, bueno, estamos lanzando pues, firma con varias áreas, incluyendo un banco de inversión y también un área eventualmente de startups, ¿no? Y yo decido tomar esa oportunidad para trabajar con José. Porque decía, bueno, es como dice, ¿no? En inglés ese concepto de surface opportunity of luck, ¿no? O sea, cómo expandes tu área de suerte, ¿no? Entonces, yo quería entrar al mundo de Venture Capital, pues bueno, si me podría haber ido a otro banco de inversión súper
pues, más reconocido en Perú, pero no me iba a llevar a esa área oportunidad dentro del mundo de startups, ¿no? Y trabajar con alguien que era inversionista ángel, por más de que no era exactamente un fondo de venture capital, iba a abrir mi área de suerte hacia ese lado. Y pues bueno, así fue como pasó. Voy a usar tu pregunta típica, ¿no? La que haces siempre en tus entrevistas y que tienes ahí detrás para los que están viendo el video. O sea, ¿qué te motivó a entrar al fascinante mundo de las startups? Fueron dos cosas. Uno es la que ya discutimos, que es educación. Y la segunda es el mundo de tecnología en sí. ¿Y por qué? Yo me voy de intercambio a la Universidad de Ámsterdam en el 2016 y durante ese tiempo llegué a algunos libros. Uno de ellos es un libro llamado Bold de Peter Diamandis. Peter Diamandis es el fundador de Singularity University, que es una universidad muy conocida acá en Silicon Valley, que trata de atraer jóvenes de todo el mundo que quieren hacer cosas en tecnología para resolver grandes problemas. Y en este libro él habla de las 6 tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo. Habla de inteligencia artificial, impresión 3D, Internet de las cosas, etc. Pero te dice, están cambiando el mundo en este momento, en 2016. No lo van a cambiar el futuro, ¿no? Ya está pasando. Y yo vuelvo a Perú y me doy cuenta, oye, mi educación en la Pacífico, volviendo a lo que te decía, pues en economía uno estudia cómo se crea la riqueza y cómo se distribuye la riqueza. Y me han hablado de capital y trabajo y jamás me han hablado de tecnología, ¿no? Yo sentía como mi educación apunta hacia una dirección y el mundo va hacia otra. Y ese momento era como la cereza del pastel de todo lo que ya traía en torno a educación, que no estaba, la verdad, contento, no lo estaba disfrutando. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? De los últimos 2 años en la universidad, yo dije, bueno, primero que pasando lo suficiente, y me puse a aprender más activamente de tecnología y tratar de pues, entender qué era. Y de pronto aprendo leyendo en Google y blogs que es un VC, ¿no? Que es Venture Capital, que es una startup. ¿Qué fondos hay? ¿Quiénes son la gente que hay? Pues cada vez me doy cuenta, oye, que en Perú no había muchas oportunidades, 1. Y 2, me doy cuenta que para entrar a tecnología, dado que yo venía de un background de economía, de finanzas, pues Venture Capital era la manera más sencilla de entrar para mí, ¿no? Y ahí es que me pongo a buscar oportunidades como la de Winnipeg. O sea, ¿sí piensas en algún momento emprender, o sea, crear tú la empresa tecnológica? ¿O siempre fue como, no, me interesa más el mundo de VC? Te diría que no, ninguno de los dos. Fue más un proceso natural, más orgánico me puse a tratar de aprender a programar programación en la universidad. No le agarraba el hábito. Y conforme escuchaba más inversionistas, oye, me decía esto, como que la manera de pensar esos frameworks me parecen interesantes. Y luego me enganché sobre todo en podcast de inversionistas y me parecía súper interesante cómo hablaban, cómo pensaban acerca de un modelo de negocio. Y eso fue lo que me fue atrayendo, a la vez que me daba cuenta que, bueno, creo que las habilidades que tengo hoy pueden hacer más sentido con el trabajo de un inversionista, con el trabajo de Venture Capital, que con el de emprender una startup desde cero, ¿no? Entonces llegaste a Winnipeg y mencionaste, igual en otros podcasts, que te pusiste a estudiar muchísimo en la industria, ¿no? Que incluso estudiabas con José. ¿Cómo estudiabas? ¿Qué hacías? 2 grandes recursos. Uno es blogs. Yo identifiqué que habían algunos inversionistas que escribían seguido. Hoy día hay casi como los inversionistas de Venture Capital en inglés casi que vomitan contenido y ya te das cuenta que hay gente que escribe que no sabe absolutamente nada de lo que está haciendo. En ese entonces había menos contenido. Creo que no era tan obvio como hoy la oportunidad de volverse en un thought leader, ¿no? Dentro de un sector. Pero había algunos inversionistas que lo hacían, que lo vienen haciendo hace años. Uno de ellos es, bueno, Paul Graham, uno de ellos es Bill Gurley, otro es Fred Wilson. Y me puse a leer, otro Jason Calacanis, que también tiene un podcast, y me puse a leer sus blogs. Básicamente entender, oye, ¿cómo evalúan qué es una buena startup, ¿no? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Qué es un buen mercado? ¿Qué es un buen equipo emprendedor? Y realmente y es gracioso porque ya cuando te pones a trabajar te das cuenta que la teoría en verdad es casi toda igual, pero es interesante ver cómo lo enfoca cada persona, porque al final de cuentas es un framework similar para todos, solo que cada uno tiene un sabor diferente de cómo lo evalúa, ¿no? De qué es un buen emprendedor para un inversionista. Para otro inversionista puede ser otras cosas diferentes y mucho depende de su experiencia, de dónde viene, de qué ha visto. Entonces era uno de eso. Y ahí creo que algo más interesante fue que Winnipeg lanza su fondo y nos toca empezar a poder ver compañías, ¿no? Entonces podía encontrarle la aplicación práctica a las cosas que estaba aprendiendo, ¿no? Entonces
llegaba Fitco, que es un software as a service, y decía, bueno, ¿cómo se evalúa un software as a service? ¿Me explico yo? Y creo que era, porque conozco mucha gente que se mete a invertir en startups sin saber leer ni escribir, como se dice. Y tampoco tiene como, o sea, es como, lo hace muy como a jugar, ¿me explico? Quizás porque tienen el dinero para tirar. Eso es timba. Exacto. O sea, a ver, gran parte de Venture Capital es timba, la verdad. Pero yo lo hacía mucho con esta, tenía mucho esa mentalidad, la verdad, no tengo idea de qué estoy haciendo. Entonces quería tratar de como que cerrar ese gap, ¿no? De sentirme un poco más cómodo, ¿no? O al menos tener una mente preparada. Entonces, llegaba a Fitco con un modelo de software as a service y me iba a buscar esos mismos blogs que ya leía, ok, ¿cómo evalúan un software as a service? Ok, ven estas métricas, ven estas tendencias, ¿les parece interesante esto? ¿Esto no les parece interesante? Entonces realmente era como creo que fue interesante porque esos 6 meses, 9 meses, porque era como he escuchado que son los MBAs, ¿no? Como por case studies. O sea, llegaba una compañía, encajaba en fintech, o encajaba en edtech, o encajaba en SaaS. Ok, vamos a googlear cómo se evalúa uno de estos negocios, ¿no? E ir pimponeando para aprender, pues, por pura curiosidad, ¿no? Y eso también estaba, pues, conectado, también lo apalancaba con muchos podcasts, que es, al final de cuentas, el método de aprendizaje que más me gusta. Y de la misma manera, ¿no? Buscar cosas que podía relacionar a las cosas que estaba aprendiendo en el día a día en Winnipeg. Yo conozco mucha gente que escucha podcasts y lee blogs, etcétera, pero no ha tenido el crecimiento que tú has tenido o el conocimiento que tú has ido creando y ahora compartiendo en Startupeable. ¿Qué hiciste distinto? O sea, ¿cuál dirías que todo el mundo... Bueno, yo leo blogs, yo leo podcasts, ¿me entiendes? Pero si me dices, anda, empieza a escribir o quieres Startupeable, no lo sé. ¿Qué hiciste distinto para empezar a diferenciarte? Algunas ideas que se me vienen a la mente. Una es lo que ya te dije, que era encontrarle... O sea, tuve la suerte de estar en ese proceso de aprendizaje, estar en Winnipeg, ¿no? Y poder encontrar casos de uso real que hacen que nuevamente, volviendo a lo que te decía al inicio, cuando le encuentras, o sea, la aplicación real a algo que estás aprendiendo, vas a estar mucho más motivado, vas a aprender mucho más, simplemente este concepto de learning by doing, ¿no? El aprendizaje va a ser mucho más efectivo y vas a estar más motivado. Eso fue uno. Eso fue un contexto que pasó. El segundo es que, a ver, o sea, tomaba notas de absolutamente todo. O sea, tengo un Evernote hasta ahora de notas de todos los episodios que escuchaba. Lo hacía obsesivamente, que no sé si todo el mundo escucha así, pero yo me podía escuchar 2 podcasts al día solamente de VC. O sea, sí me clavé súper profundo dentro de un área. No escuchaba podcast. O sea, te diría que durante los 6 meses del 2019, los primeros 6 meses del 2019, que fue antes de mudarme a México, yo escuchaba 2 podcasts. O 3, perdón. ¿Al día? No, 3 podcasts en general, y no varié de ninguno de esos podcasts. Okay. Me escuchaba 1 a 2 por día. Escuchaba 20 Minute VC, Venture Stories, que es de un fondo, y This Week in Startups de Jason Calacanis. Esos 3, nada más. O sea, solamente de VC. Entonces me fui súper vertical. Sé de gente que escucha de varios temas, pero yo dije, o sea, dado que no conozco gente en este espacio que me pueda mentorear, que me pueda enseñar, que pueda fastidiarle tiempo para que me enseñe, pues voy a hacer de estos podcasts pues mi maestría, me explico de algún modo. O sea, estas personas son mis mentores hoy día y no me conocen, ¿me explico? Pero yo escucho o sea, tengo sus voces acá, ¿no? Entonces creo eso, fue ser obsesivo, encontrarle, digamos, casos de aplicación. Y tercero es, y está conectado, bueno, a Startupeable, es compartir, ¿no? O sea, y sí creo que el hecho de cuando tú... Eso es algo que yo creo que subestimaba de escribir, pero cuando cuando escribir es una forma de aprender. ¿No? Escribir sobre algo que has estado leyendo, compartiendo, discutiendo, es una forma de aprender. Entonces, cuando tú escribes, y parte ¿por qué empezó yo a escribir públicamente en LinkedIn, en blogs? Era una oportunidad para mí de hacer una marca personal dentro del mundo de startups, pero a la vez era una oportunidad de resumir lo que había estado leyendo, consumiendo y tratar de hacerlo relevante para mí mismo. Tenía menos de 1 año de experiencia como inversionista, o sea, tenía nada de experiencia, pero hacía el ejercicio de encontrar por qué era relevante para mí, ¿no? Y todos esos aprendizajes se me quedaron. O sea, porque, ahora, nuevamente, no es que, creo que eso es lo difícil de para poder decirle a alguien más, hazlo, es que
todo esto no fue un plan, surgió naturalmente de que finalmente encontraba algo que me apasionaba y me interesaba, ¿no? Y al final, creo que más importante que la metodología que yo apliqué es encontrar eso que te gusta, simplemente, ¿no? Entonces, yo después de 21 años, 22 años, donde tenía que jugar contra la corriente en la universidad para poder aprender y estudiar cosas que, como te digo, no le encontraba aplicación real, realmente no me motivaba, finalmente encontré algo que sin mucho esfuerzo me podía clavar horas de horas leyendo y escribiendo, ¿no? Y desbloquear eso fue mágico. Entonces, todo lo que te digo fue prueba y error. Yo empezaba a tomar muchas notas en mi Evernote, que lo tengo lleno, de notas de esos podcasts que escuchaba. Me escuchaba 2 podcasts al día como si nada. Pues empezaba a escribir para publicarlo y al escribirlo encontraba casos reales, se aplicaba dentro de Winnipeg. Pero creo que todas esas cosas fueron más aleatorias, no sé, suerte, fueron a encontrar por mi cuenta, producto de que había encontrado esa cosa que me daba energía sin necesidad de tratar de esforzarme, ¿no? En base a lo que me has dicho, voy a hacer una conclusión que asumo que es errónea, pero... Entonces, gran parte de tu éxito hoy como VC, Perú, México, San Francisco, estuvo por esta obsesión de aprender, ¿vale? Entonces, ¿dirías que para ser un buen VC tienes que educarte mucho o hay algo más? ¿Qué otras variables hacen que alguien sea un muy buen VC? A ver, yo empezaría diciendo que yo aún no me considero un buen VC. Pero escúchame, a ver, te leo del otro lado. Yo he conocido muchas personas que trabajan en fondos que si quisieran estar donde tú estás, ¿me entiendes? Y lo has logrado chibolo, ¿me entiendes? O sea, antes de los 30 estás trabajando en San Francisco y conozco gente mayor de 30 que sigue trabajando en Latinoamérica, ¿me entiendes? Sin menospreciar, pero es lo que hablamos un poco off the record. Si quieres jugar fútbol, vete a Europa. Si quieres ser un gran VC, aprende de los mejores. Tampoco me voy a cortar mérito, pero, o sea, sí recalco que al final de cuentas un buen VC es alguien que genera retornos. Esa es la variable final. Vale. Y tengo varias inversiones que las está yendo bien, pero todavía falta tiempo, así que tenemos que esperar. Y eso, de hecho, es algo difícil de ser VC. Digamos, a tu pregunta, algo que requiere es paciencia. Las compañías en las que inviertes, dado que inviertes tan temprano, pues vas a ver los retornos en 5 años, con suerte. Más probable 10 años, ¿no? Y en el interim vas a ver las compañías que van bien, van mal, van bien, van mal, van bien, van mal. Y tú como inversionista no puedes, tienes que tener de hecho, escuchaba un podcast de un inversionista que es algo que me encantó, que es el inversionista tiene que ser como un filtro de emociones para el emprendedor. Porque el emprendedor está subido en el ¿cómo se dice? En la montaña rusa, ¿no? Y siente las subidas y bajadas y las subidas y bajadas. Y si tienes un inversionista que llega a la reunión del trimestre, del directorio, y tiene tanta emoción como tú, pues no te ayuda porque te está subiendo más arriba, más abajo. El inversionista tiene que ser alguien que ve las cosas desde afuera y dice, bueno, sí está bajando, pero es probable que suba. Entonces veamos las cosas en perspectivas, bajémosle grados de emocionalidad. Y por eso, pues, el típico inversionista que se asusta cuando las cosas van mal es el que menos ayuda, porque simplemente le añade más ansiedad y más emociones negativas a lo difícil que es ya el proceso de emprender, ¿no? Pero bueno, nos desviamos. Volviendo a tu pregunta, sí, ganas de aprender sin duda se necesitan, que creo que eso aplica a cualquier trabajo, no creo que sea único de VC. Creo que otra habilidad que es muy importante y que creo que a mí me ayudó mucho a ser startupeable es networking. Y es porque en VC es un negocio de relaciones. Entonces inviertes en gente, levantas capital de gente, y si no conoces pues gente, pues no puedes hacer el negocio, ¿no? Y es gracioso porque ahí creo que yo diría, en base a eso uno diría, bueno, entonces VC es mejor hacerlo si tienes una personalidad extrovertida. Cosa curiosa es que muchos de los mejores inversionistas que yo he conocido tienen personalidades introvertidas. Anda. ¿No? Pero un detalle, son conscientes y hacen un esfuerzo consciente por no serlo, ¿no? Ok. O sea, saben conscientemente, mira, yo soy introvertido, pero es mi trabajo y voy a ir al evento y voy a ir a conocer 10 personas. Y creo que le aplican también como metodologías, ¿no? Para ser más extrovertidos, etcétera. Pero bueno, cada uno aplica lo que le funciona. Pero, o sea, al final de cuentas, creo que no hay una regla para ser VC. Hay muchos aspectos del negocio que se requieren diferentes habilidades dependiendo de la etapa, dependiendo de la compañía. Creo que en general necesitas muchas ganas de aprender porque pues, la típica es que las cosas cambian rápido, nuevas tecnologías,
inteligencia artificial, tienes que repensar toda tu estrategia, toda tu tesis de inversión. Luego hacer networking, que eso importa para siempre, porque pues, necesitas que los emprendedores o te busquen o tú buscarlos y tener pues un carisma para que quieran entablar una conversación o incluso cerrar una relación de inversión contigo. Y finalmente te diría que otra habilidad creo que es importante. Al menos para mí, algo que yo he visto que muchos inversionistas, sobre todo jóvenes, colegas, amigos, creo que les falta, y eso suena un poquito como yo como resondrándoles, es humildad. Y eso es algo que yo siempre fui muy, muy duro conmigo mismo, en el sentido de, viene un emprendedor a presentarme su idea y la verdad es que yo sé absolutamente nada, pero tengo el poder de darle capital, ¿me explico? Entonces era ser muy consciente de ese privilegio o relación extraña de poder y en lugar de creérmela, hacer todo lo contrario. Es decir, o sea, ¿cómo puedo hacer yo para acercarme más a ese emprendedor y poder empatizar mejor con él? No sentir que hay una relación de poder, sino que él sienta que yo puedo entenderlo más sin yo haber emprendido. Que ese es el reto, ¿no? Porque la típica... Y eso es algo que también me daba cuenta que muchos de los inversionistas más respetados, más queridos, han sido emprendedores, ¿no? Dijo que yo no estoy emprendiendo, digamos, no he emprendido, entre comillas, pero estoy invirtiendo, ¿cómo puedo hacerlo, no? Y creo que hacer startupeable fue un poco ese ejercicio de también crear algo por mi cuenta y hacer que los emprendedores te respeten mucho más por eso, ¿no? Sobre el último punto que mencionas, de los inversionistas más respetables han sido emprendedores, ¿consideras que es un tema más de empatía o hay ciertas habilidades, llamémosle técnicas, que puede entender alguien que ha sido emprendedor y va a invertir versus alguien que no ha sido emprendedor? Creo que es principalmente empatía y la humildad. Son dos cosas, te diría. Uno es empatía y segundo, que está conectado a esa empatía, es el hecho de ya haber visto la película. Entonces, cuando un emprendedor viene y te dice, oye, se fue mi CTO, oye, se fue tal puesto súper importante, y tienes un inversionista con experiencia emprendedora que te puede decir, oye, tranquilo, también me pasó, y yo en mi caso yo hice A, B y C, pues al emprendedor le da una tranquilidad que te da, no sé, tu terapeuta, ¿me explico? Entonces creo que eso es algo muy, o sea, que marca mucho la diferencia. Lo interesante es que o sea, tú puedes hacer eso como inversionista y aún ser un pésimo inversionista. Porque, o sea, yo sí creo que al final, o sea, los retornos, la calidad del inversionista, si es bueno o malo, se define por cuántos retornos genera. Porque puede ser el inversionista más querido de toda Latinoamérica, de todo Silicon Valley, pero si al final de cuentas no generas retornos, no vas a poder levantar un siguiente fondo y por lo tanto vas a estar fuera del negocio. Okay. Y ese es el tema, que uno puede ser un gran inversionista siendo una persona de mierda, ¿no? Entonces, y yo tengo amigos que trabajan en grandes fondos de venture capital en Silicon Valley que no les gusta su chamba porque tienen ambientes tóxicos de cultura. Me dice, pucha, los socios, la verdad, no son buenos jefes, no saben liderar, no saben manejar gente. Y yo le digo, bueno, es que puedes ser un buen inversionista de venture capital sin necesidad de ser un gran líder, ¿no? Porque o sea, no es el make or break de tu negocio. En cambio, si eres emprendedor y no sabes manejar gente, pues que vas a construir una compañía de una persona. Estás de lado, sí. Es difícil decir, ese es el perfil de un buen inversionista, porque varía mucho, ¿no? Y hay gente buena que ha sido periodista, hay gente que ha sido emprendedora. Por ejemplo, los socios de Rich, del fondo donde yo estoy, una de las socias ha sido profesora, dos han sido profesores, perdón. Hay uno que ha sido emprendedor, otro que ha sido... Y hay cargos muy diferentes. Otro que trabajó haciendo admisiones en Yale. Entonces, como perfiles de historia muy, muy distintos. E interesantemente, más allá de eso, hace un par de años salió una investigación comparando retornos entre perfiles de inversionista versus emprendedor. Y se encontraba, de hecho, que los mejores inversionistas de todos no tienen experiencia emprendedora, irónicamente. Me llama bastante la atención la cultura porque, claro, la cultura es algo muy hablado y muy importante al momento de crear empresa, pero que al parecer no es... Y
por la gente, porque con la gente construyes los resultados de la empresa, ¿me entiendes? O sea, sin cultura no hay resultados. Yo creo mucho en eso. Pero eso no se replica en el mundo de VC, eso me llama la atención. Ahora, mencionas que un buen VC es quien muestra retornos, quien genera retornos, ¿vale? ¿Qué hace un VC para que la probabilidad de success, de éxito, se incremente ya después de la inversión? Porque queda claro, llega el inversionista, pichea, evalúas, haces el memo doc que estás haciendo ahora, pum, 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 va, listo, invierto. Y ahora quedamos solo por los siguientes 7 a 10 años. Porque, o sea, hablo de mi experiencia, cuéntanos la tuya. Claro, yo tengo inversionistas que me aconsejan, ¿no? Pero no me dicen exactamente qué hacer. Y no es que se metan a la operación y me dicen, cambia esto. Y algunos me han dicho después de, oye, te quería decir, pero era como tu proceso, ¿sabes? Tenía que respetar. O sea, yo me imagino el otro lado, yo invertí en una empresa y sé que por ahí no es porque yo ya la cagué por ahí, pero morderme la lengua o no poderme meter a la operación medio que me frustraría, ¿sabes? Entonces, en su lado, de tu lado, en tu experiencia, ¿qué hace un VC para maximizar el retorno de inversión una vez ya habiendo invertido en una empresa? Primero, creo que no hay mucho que puedas hacer. O mejor dicho, hay mucho que puedes hacer, pero que no va a tener tanto impacto como nos gustaría que fuera así. O sea, yo sí creo que un buen inversionista mueve la aguja marginalmente. Digamos, para dar números concretos, creo que sí. Una compañía crece a 200% anual y tienes un buen inversionista que te ayuda a contratar de repente a un jefe de ventas más rápido, que te presenta clientes, que te ayuda, tiene experiencia en performance marketing y te dice, oye, le estás cagando acá en tu campaña de Facebook, en tu campaña de Google, pues de repente vas a crecer 210, 220%. No vas a crecer más rápido, sí. Y de repente eso compone en el tiempo, pero después de mucho tiempo. Pero si la compañía va mal, si no tiene un buen producto, si no tiene pues, el encaje con el mercado, el famoso product market fit, pues si crece 0%, pues me mueve la aguja 0%, ¿me explico? O sea, no hay mucho que puedas hacer. Es más, creo que, o sea, y eso sí es algo que sí estoy bien convencido, creo que la gran mayoría de un inversionista con no hacer nada ya agrega valor, porque muchos inversionistas por tratar de compensar, creo que terminan guiando mal a sus compañías, y yo sí creo que un inversionista no te mueve la aguja en el camino emprendedor si va bien, pero sí te puede mover la aguja en el sentido contrario, que te puede matar la compañía o te la puede joder considerablemente, ¿no? Entonces, una idea sería, y eso es algo que yo tengo que me he tenido que enfrentar, una compañía que le está yendo mal, entre comillas, ¿no? Que está pivotando, que está descubriendo product market fit porque de repente el producto en el que tú invertiste no funcionó y ahora está tratando de buscar en qué otro mercado ese producto puede funcionar o de repente rehacer el producto. Y tú vienes y le presentas a un cliente. Puede ser el mejor cliente del mundo. ¿De qué sirve? De nada. Le estás distrayendo, más bien, ¿no? Y lo estás haciendo enfocarse en cosas que no valen la pena en ese momento de la historia de la compañía. Pero tú como inversionista, oye, quieres ayudar, porque no quieres que se sienta, y eso lo veo en algunos amigos que quieren como que sobrecompensar y no se dan cuenta que en el momento en el que está la compañía, pues quizás es mejor que estés de afuera, apoyo muy, muy liviano, oye, cómo van las cosas, cómo te puedo ayudar, un poco más pasivo, no necesariamente tan activo, y puedes realmente pues terminas generando más distracciones y quizás demorando más a la compañía. Eso es uno. Ahora, en mi propia experiencia, creo que es algo que a mí me ha costado, o sea, he tenido que ir aprendiendo el cómo ayudar, porque en un inicio yo te diría que cuando hace 2 años era mucho más pasivo en cómo ayudaba a las compañías, producto de 2 cosas. Uno era puro síndrome de impostor en el sentido de no me siento en la autoridad moral para ofrecer ayuda, qué sé yo acerca de esto. Y 2 era simplemente, pues no, tampoco tener creo que las herramientas, ¿no? Creo que porque Startupiable empezó como un blog, y un blog yo creo que un blog es un hobby, no es una empresa, pero hoy día Startupiable ya es una compañía de medios, tenemos pues varios canales, tengo un equipo de 5 personas, tenemos clientes que son sponsors, hemos hecho experimentos de monetización, ya contrato, tenemos procesos de onboarding, tenemos procesos de reclutamiento, de training, tenemos un Notion lleno de todos los procesos de cómo hacemos contenido para redes sociales, cómo hacemos el podcast, cómo investigamos. O sea, sin querer, te diría que he creado una compañía en torno a esto. Y
Y ahora sí tengo aprendizajes que puedo aportarlos a los emprendedores, sobre todo en content marketing, que es de algún modo la especialidad de Startupeable. Y en los últimos 2 años ha sido ese proceso de tratar de encontrar esas oportunidades o ventanas donde, oye, Alex, creo que podrías hacer esto. O yo hice esto y me funcionó de esta manera, ¿no? Y ha sido un proceso también de aprenderlo en mi propio lado. Nuevamente, teniendo en cuenta lo anterior, que no, yo sé que no va a cambiar, o sea, no es que porque yo doy ese feedback la compañía de pronto pues va a pasar de crecer 10% a crecer 100%, no. Pero puede mover la aguja marginalmente, ¿no? Eso es uno del lado más operativo, y también creo que el lado de contratación, por ejemplo, me ha pasado que yo en Reach invertimos en Latinoamérica y yo lidero eso. Entonces viajo a México, viajo a Latinoamérica y contactándome con las compañías que tenemos allá, y me toca conocer a miembros del equipo, ¿no? Y darme cuenta cuando un miembro del equipo quizás no creo que es la persona indicada, ¿no? Nuevamente, hace 2 años podría haber pensado lo mismo, pero no me hubiera sentido en la comodidad de decirlo. Hoy que ya he contratado en Startupeable, he votado gente, he invitado a retirarse gente, pues sé también qué perfil puede ser más útil o hacer mejor fit, ser más beneficioso para una compañía, y ya me siento un poco más cómodo de decirle al emprendedor, oye, creo que esta persona que contrataste pues no está a la altura o realmente no está alineada a lo que quieras construir, ¿no? Mencionas que un buen inversionista puede aportar poco al crecimiento, pero puede matar una empresa. Entonces, ¿existe realmente el smart money? Creo que sí. Nuevamente, volviendo a lo anterior, creo que existe smart money y existe dumb money o dinero tonto. Uh-huh. La diferencia es que el smart money te genera un beneficio de, ponle, 10, 20, 30% en impacto. Un dumb money te puede hacer un impacto negativo de 100%, ¿no? Con una inversión en malos términos, pidiéndote condiciones extras que no son de mercado, y luego en una siguiente inversión salen a la luz y nadie quiere invertir en tu compañía y te jodió la compañía porque no puedes levantar más capital. Eso es lo que trato de aclarar. Ok, es básicamente vamos a jugar a no cagarla, más que a ultra ganar y esperar algo muy distinto. Con un inversionista es no, elige bien y no la cagues. ¿Estoy bien? Por diseño, un inversionista no puede cambiar, o sea, aunque sea smart money, no le va a cambiar la cara a tu compañía si es que está mal encaminada, porque el trabajo de encontrar product market fit es el emprendedor, ¿no? O sea, el inversionista, si el inversionista sabe más que tú para decirte qué hacer como emprendedor, pues ya empezaste mal, ¿me explico? O sea, tanto el inversionista que no debió invertir, como tú como emprendedor, que oye, tú estás pasando 24/7 en un mismo problema con los clientes, con el producto. Tú deberías saber, o sea, tú tienes que saber las respuestas. El inversionista te puede decir, oye, mira, estás haciendo esa estrategia de marketing, mira, esa estrategia de marketing de SEO para ese mercado no funciona. Yo la hice los últimos 5 años de mi carrera trabajando en tal compañía y la verdad no jala. Ahora, de repente, hoy cambió algo en el mercado y sí funciona. Pero yo te estoy diciendo que no funcionó en mi experiencia, te puedo decir por qué, esas razones, ve y pruébala tú. Entonces, creo que el inversionista, sobre todo si tiene experiencia operando, hay algo que, por ejemplo, a mí uno de los emprendedores en los que yo invertí me dijo, mira, tú no has tenido experiencia operando startups, pero creo que tienes una capacidad buena a partir de todas las empresas que has conocido, de tanto tu trabajo como Startupeable, que puedes hacer muy buen pattern matching. Entonces un emprendedor viene y me dice, oye Enzo, pues yo sé que no, ¿cómo se dice? No has hecho ventas B2B, pero ¿qué compañía conoces que hace ventas B2B bien? Y yo, mira, en el podcast he conocido esta y esta y esta, te puedo conectar con esa, ¿no? Y ese es un valor que puedo aportar yo a partir de mi red de contactos y esta capacidad que tengo para poder como pimponear, ¿no? Quién puede ser la persona correcta o quién lo ha hecho bien o quién no lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero nuevamente, eso va a mover la aguja dado que la compañía está en buena dirección y marginalmente. No va a cambiarle la cara a la compañía de blanco a negro o de negro a blanco, ¿no? ¿Has tenido la experiencia de estar en 3 ecosistemas? Puedo hablar por 2, no conozco muy bien el ecosistema de San Francisco, pero Perú y México bastante distintos, ¿no? Y hoy día en un tercero que es San Francisco. E hicimos hace poco la analogía con jugar fútbol. No es lo mismo jugar fútbol en Perú que jugar fútbol en Europa. Ya, todo el mundo va a estar de acuerdo en que, oye, no es lo mismo jugar en un equipo de Perú que jugar en el Barcelona o Real Madrid. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué hacen distinto? ¿Qué hace distinto un Benzema versus un jugador local? Qué gran pregunta. A ver, creo que dentro de todo no es tan diferente. O sea, yo personalmente soy bien futbolero, así que me pongo a leer las historias y los documentales de lo que dicen, ¿no? De qué hace realmente Messi, ¿no? Cristiano en su día a día, versus qué hace un jugador de la selección peruana, ¿no?
A ver, lo primero es profesionalismo, ¿no? Y el profesionalismo son las cosas que haces cuando la gente no te ve, ¿no? Y creo que la pregunta es, ¿lo hace la gente por motivación propia? ¿Lo hace por competencia? No sé. Pero la verdad es que, o sea, si hay cosas que si eres un inversionista de Venture Capital en Silicon Valley que no te puedes permitir hacer, que sí puedes hacerlas en un ecosistema como Perú. Entonces, la barra es más alta. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como demorarte un mes en responder a un emprendedor por correo o por email. Por correo o por LinkedIn, etc. Ok. Son cosas que yo, o sea, vicios que yo traje de esos ecosistemas porque podía hacerlo. Porque esa ronda de inversión iba a seguir abierta un mes después. En Perú. Incluso en México, cuando recién llegué. Creo que luego en los últimos 2 años, México, por todo lo que ha pasado en el ecosistema, se volvió mucho más competitivo y ya no se podía hacer tanto. Sí, creo que ya no se podía hacer. Pero en Perú se podía. Te podías demorar. Un mes es una exageración, 2 semanas. En 2 semanas en Silicon Valley se te puede ir una inversión. Y me ha pasado que me demoré. Es más, no me demoré nada. Le respondí para agendar una llamada y tuvimos la llamada y a los 2 días me dijo, oye, ya tengo un term sheet. Que ya estoy tarde, ¿no? Entonces, en Silicon Valley, los mejores inversionistas, y lo que nosotros tratamos de hacer, es tú no esperas a que se abra una ronda de inversión, a que un emprendedor quiera salir a levantar capital. Tú ya sabes quiénes son esos posibles emprendedores o compañías haciendo cosas interesantes, trabajando con pues, una ética de trabajo increíble, pues, que tienen un super insight en un mercado, y los traqueas. Los traqueamos en LinkedIn. Y vemos, oye, se salió de tal empresa, va a emprender de repente, o se cambió de tal chamba, o tenemos red de contactos que nos dicen, oye, checa lo que está haciendo esta persona, checa lo que está haciendo esta otro. Y estamos ahí atrás, ¿no? Y les escribimos, oye, ¿qué tal? Oye, hagamos un catch-up. Por más de que no estén levantando capital, eres proactivo a eso. ¿Por qué? Porque una vez sale a levantar capital, si la empresa salió a levantar capital públicamente y recién te enteras, ya estás tarde. Sobre todo para las mejores compañías. Y eso es producto de que, pues, o sea, para dar un ejemplo de la magnitud del mercado, porque creo que no es difícil pensar, ¿no? O sea, en Perú hay 2 o 3 fondos de Venture Capital, en San Francisco habrá miles, ¿no? O sea, en San Francisco nomás hay 5 enfocados solamente en EdTech. Yeah. En Perú tienes 3 o 2 para todo, ¿no? Como escala. Obviamente es consecuencia de, pues, Perú es un país más pequeño, Estados Unidos es un país 10 veces más grande, una economía, no sé, 100 veces más grande, pero al final de cuentas, en un mercado tan competitivo, con tantos fondos, con tanto dinero, lo escaso no es el dinero, lo escaso son las ideas, ¿no? O las habilidades, o las capacidades de los emprendedores. Entonces tienes que estar, nuevamente, y de esa gran diferencia es que digamos, ves comportamientos muy diferentes, ¿no? Como lo que te digo, ser mucho más responsive con los emprendedores, estar mucho más atrás de ellos, ser mucho más proactivo en tus relaciones con ellos, activamente participar en el ecosistema todos los días, todas las semanas, hacer esto que a mí me encanta, que es tener una mente preparada, have a prepared mind, en el sentido de construyes tesis constantemente. Oye, está viniendo inteligencia artificial, ok, ¿cómo eso afecta a todo lo que invertimos? No voy a esperar a que venga una compañía de inteligencia artificial de educación en tal sector para ponerme a pensar en cómo va a cambiar ese mercado, sino que me pongo a pensar en, oye, todo lo que hemos invertido hasta ahora, en los últimos 10 años, ¿cómo cambia hoy día? ¿Cómo cambian esos mercados? ¿Qué cosas van a seguir siendo verdad? ¿Qué cosas ya no van a ser verdad? ¿Cómo cambia el espacio competitivo? ¿Cómo se va a ver esas próximas compañías que ganen? Y es hacer todo ese trabajo, incluso antes de salir a la cancha. Nuevamente, digamos, profesionalismo es lo que haces cuando no te ven, y pues llegar con una mente preparada, ¿no? Entonces, y así puedes tomar una decisión, ¿no? Un ejemplo, ahorita yo estuve viendo una compañía de Brasil, de hecho, de un emprendedor que conocí hace unos meses, a mí me gustaba mucho el emprendedor, me gustaba mucho la forma en que hace producto, y no estaba levantando capital. Sin embargo, yo me pasé los últimos 2 meses hablando con él, por WhatsApp, haciéndome su amigo, le hice algunas introducciones, y ese es un tema, ¿no? O sea, no es solamente, oye, Alex, vamos a tomar un café para conversar y quitarte tiempo para que me cuentes de tu empresa, ¿no? Sino yo tengo que ser recíproco con ese valor. Entonces le hice
introducción, por ejemplo, con un ex Chief Product Officer de Duolingo, que es inversionista ángel también, y sabe mucho de producto consumer en educación. Entonces, una introducción que nadie más se la podría haber hecho. Entonces, yo me la pasé 1 o 2 meses hablando. Él recién salió a levantar capital hace una semana. Al final decidimos no invertir. Pero creo que es un buen ejemplo de que me pasé 1 o 2 meses como que haciendo el trabajo antes de realmente que tenga que hacer el trabajo. ¿Me explico? Y también parte de una cosa muy sencilla, que es que yo soy un inversionista de Silicon Valley, yo no estoy en Brasil. Entonces, pues sé que parto, digamos, volviendo a fútbol, soy jugador visitante, ¿no? Tengo que hacer mi trabajo doble para poder estar preparado para ese momento que empieza el partido, yo estar tan igual o más preparado que los jugadores locales. Y esta característica de mente preparada, de chambear antes con los inversionistas, ¿es lo que aprendiste en San Francisco o ya lo venías practicando en México? Yo diría que ya lo venía practicando en México. En México lo hacía mucho más. Lo que pasa es que y eso es un poquito más complicado. En Dalus éramos un fondo generalista. Hacemos fintech, e-commerce, SaaS. Entonces yo hice ese tipo de research de construir tesis propias. Lo hice, sobre todo en SaaS, cuando estaba en México, porque por coincidencia me gustó mucho. También lo hice un poco para fintech en el lado B2C. Pero es más difícil cuando tienes muchas áreas, ¿no? Y por eso creo que Venture Capital tiende a especializarse, ¿no? Y creo que conforme el ecosistema de Latinoamérica crezca y se haga más grande, vas a ver más firmas especializadas en fintech, en SaaS, porque realmente ser especialista en todas las tesis es difícil. Complejo, sí. Porque hay mucho que está pasando, sobre todo a medida que pues, las tecnologías, todas estas tendencias se aceleran, es mucho más difícil estar al tanto de todas, porque no solo es leer, ¿no? Asumiendo que tuvieras tiempo infinito, igual tienes que ir a hablar con la gente que está trabajando en esas áreas, los operadores que están viendo, hacer networking, y todo eso requiere tiempo, ¿no? Ha mencionado la ética de trabajo, porque claro, haciendo la analogía del fútbol, lo estoy viendo más como los bicis como managers, ¿no? Los cazatalentos que van a los partidos y ven qué jugador es bueno o no y generan una relación. Pero ahora hablemos para entender el ecosistema, ¿no? Porque es una pregunta que siempre me hago y es, ¿qué hace distinto a Silicon Valley de México, de Perú? Entonces, ya hablando de los jugadores, mencionaste la palabra, los emprendedores que tienen una buena ética de trabajo, ¿no? Una gran ética de trabajo. ¿Qué es una gran ética de trabajo? A ver, uno es trabajo duro, así de simple. Creo que, y eso es algo que mucho que se discute, ¿no? En el tema en Estados Unidos le llaman el hustle culture, ¿no? La gente que te dice, work hard, work hard, work hard. Y hay mucha gente que critica eso, que el balance, etc. Yo creo que el balance lo define uno. O sea, lo que puede ser vida balanceada para ti no necesariamente lo es para mí y al revés. Pero sí creo que hay balance, pero el balance lo define cada uno. Dicho eso, creo que, sobre todo en la etapa inicial, en las etapas tempranas, ¿no? Pre-semilla, semilla, pues como startup, tienes todo en tu contra, ¿no? O sea, el capital, el tiempo, presión, resultados. Entonces, si quieres salir exitosamente de ese proceso tan difícil, a la vez que puedes pues tener una relación de pareja súper bien, ir al gimnasio, no sé, o hacer deporte todos los días, hablar con tus amigos, pasar tiempo con tus amigos todas las semanas, pasar tiempo con tu familia todas las semanas, pues no te va a dar el día. ¿Me explico? Me estresé solo de escucharte. Todas las cosas, ¿me entiendes? Es imposible. Exacto. Entonces, creo que, o sea, lo de ética de trabajo creo que es una combinación de uno, tener balance, tú definiendo el balance, pero también, digamos, estar dispuesto a poner las horas, pero también saber tener te diría, tranquilidad o aceptar que hoy no vas a poder tener todo por un tiempo, ¿no? Y creo que lo que muchas veces pasa es que, y de hecho eso es algo que yo creo que he entendido y respetado más con el tiempo, siempre me preguntaba, ¿por qué la gente valora tanto a los second time entrepreneurs, ¿no? A los emprendedores seriales o a los operadores, ¿no? La gente que ha estado trabajando, no sé, 5, 10 años en una startup de rápido crecimiento desde la etapa temprana hasta la etapa larga. Y creo que, al menos la conclusión que yo he tenido es que los inversionistas valoran mucho eso porque ya vieron la película. Entonces, esta decisión de tener una vida balanceada la pueden tomar desde una posición de realmente sé a qué me estoy metiendo.
Y creo que muchos emprendedores en startups se meten sin tener realmente idea de lo que están firmando para, ¿no? Y creen que eso es, obviamente sea en los últimos años, pues quizás la película Social Network de Facebook ha hecho lo peor en ese sentido de hacerlo súper súper sexy, ¿no? Y ahora todos queremos emprender, pero la gente realmente no sabe lo que, o sea, que es bien, o sea, es diferente emprender una compañía de alto crecimiento con inversionistas que te van a estar presionando, que te van a estar apurando, versus, pues no sé, poner tu tienda de e-commerce en Instagram tú tranquilo, en tus términos, con tus reglas. Y es algo que yo siempre digo, yo de hecho en Startupeable he tenido ofertas de inversión y yo he decidido no hacerlo y jamás levantaría capital para Startupeable. ¿Qué hablas? Porque sé a lo que me estaría metiendo, me explico, porque lo veo. Y yo no quiero, o sea, yo quiero que si ahorita por ejemplo, a mí me toca trabajar los fines de semana por Startupeable, pero si quiero irme, o sea, me quiero ahorita, terminamos el podcast y me voy a dormir todo el día, mal que bien lo puedo hacer, tengo la tranquilidad de que lo puedo hacer, de que no es nadie atrás mío diciéndomelo, es yo mismo, con la convicción de que quiero construir algo grande, ¿no? Entonces sí creo que, o sea, nuevamente volviendo a lo que decía, o sea, creo que la gran mayoría de emprendedores no son conscientes de ese compromiso que hay de hacer una startup de alto crecimiento, con inversionistas que les estás vendiendo una historia de crecimiento exponencial y que te van a estar evaluando atrás tuyo, pues para saber si cumpliste o estás yendo a esa velocidad que tú les vendiste en un inicio. Pero claro, es bien fácil pitcharlo y ejecutarlo es otra cosa, ¿no? Y creo que por eso se valora tanto a los emprendedores pues seriales o operadores de experiencia, porque ya vieron esa historia y ya saben a qué se están metiendo y pueden tomar esa decisión de hacerlo con convicción desde un lugar de mucha más madurez. Y suscribo. Cuando empecé Fitco no tenía idea que iba a ser así. Totalmente. Más pandemia de por medio y todo el rollo. No, ha sido interesante. Un poco más de arrugas, pero feliz. Tengo una pregunta. No sé si es polémica o no. Quizás es un poco compleja de responder. Si me la harían a mí, sería complejo responder. Tengo mi respuesta, pero sería compleja. Se habla mucho hoy día de minorías, ¿no? Fondos especializados para mujeres, fondos especializados para underrepresented, en general, people. Y es una discusión que yo tengo bastante con Andrea, mi socia y esposa, que me dice, no, es que menos del 3% de capital va a ser mujeres. Y yo digo, ok, pero ¿quién realmente es responsable de cambiar eso? ¿Me entiendes? Solo se da el 3% porque hay una mentalidad de, voy a ver extremos, ¿ok? Si algo aprendí en economía, otra vez Charlie para el Pacífico, es, con extremos se entiende muchas veces la teoría. Un extremo es, ok, solo hay 3% porque hay una mentalidad de los inversionistas de las mujeres no sirven para emprender, súper crudo, o el otro extremo es, no hay mujeres buenas emprendiendo. Ojo, porque no es como que, soy mujer, emprendo y me va... Tío, o sea, te estás metiendo al Shark Tank, ¿sabes? O sea, dale. Desde tu punto de vista, ¿de quién es la responsabilidad de hacer más equitativa la inversión en minorías? Creo que estoy de acuerdo en que no hay ningún responsable, ¿no? O sea, es como que quién es responsable de resolver la pobreza, no sé. Creo que es bien difícil responder. O quién es responsable de la baja calidad de educación. Creo que son problemas que nos afectan a todos, porque estoy seguro que el mundo sería mejor si hubiera más inversión en compañías de mujeres, habrían mejores servicios, etcétera, más role models, más líderes, más mujeres en posiciones de poder, que creo que eso le bajarían un poco la testosterona a muchas políticas y decisiones que se toman, que creo que sería totalmente positivo. Entonces sí, o sea, al final de cuentas todos perdemos, pero creo que es lo que aprendes en una economía, ¿no? El problema de los comunes, ¿no? Un problema de todos es un problema de nadie. Tal cual. Entonces es bien difícil. Y pues quien terminan creo que con la mayor... O sea, creo que, siendo muy crudo, las más responsables son las mujeres, o quienes, o incluso, mejor dicho, afectadas, y por ende responsables. Pero al final de cuentas, si todos hiciéramos un esfuerzo porque haya más inversión para mujeres, pues todos nos beneficiaríamos a la vez, ¿no? Es una externalidad positiva del 97% restante, pero no es nuestro problema, entre comillas, o no somos afectados directamente, por lo tanto nadie hace nada. Entonces es bastante complicado, no es como el problema de los gobiernos. A ver, eso es como gran framework, ¿no? Ahora, yendo más a la práctica, ¿quién tiene responsabilidad de algún modo o no? Es a finales de cuentas quienes invierten, ¿no? O sea, es un tema de oferta y demanda, ¿no?
Ujú. De mi lado, digamos, del lado donde yo estoy, de mi campo, que es la oferta de inversión. Bueno, depende cómo lo piensen, ¿no? Oferta de inversión, oferta de emprendimientos, pero bueno, oferta de inversión tienes a los inversionistas y sobre todo tienes a los limited partners. Y esa es una figura que mucha gente no entiende. O sea, si yo trabajo en un fondo de venture capital, nosotros administramos capital. Entonces, Rich tiene dos caras, tiene una firma y un fondo. La firma es una firma que está administrando capital de terceros. El capital no es realmente nuestro. Bueno, un porcentaje pequeño, un 1% del capital es nuestro, que lo ponemos, pero el 99% restante del capital son de limited partners, que son family offices, bancos de desarrollo, quizás en Latinoamérica, en el caso de Estados Unidos, mucho las universidades, los endowments de las universidades invierten en fondos de venture capital, los fondos de pensiones de repente de los bomberos, de las enfermeras, un hospital. Entonces, en Rich, esos son los tipos de limited partners que tenemos. Entonces, de ese lado, el problema es que yo sí creo que es muy difícil que se invierta más en mujeres si tienes pocas inversionistas mujeres. Por un tema incluso de red de contactos, de network, ¿no? O sea, les va a ser más fácil llegar a poder pitcharle a inversionistas, sean hombres o mujeres, si es que hay más mujeres invirtiendo. Ahora, el tema es que es una industria que empezó por hombres blancos, ¿no? Hace 50, 60 años. Ujú. Entonces, obviamente trae esa inercia. Ahora, lo que sí es verdad es que en el mundo, al nivel de los fondos de Venture Capital, sí hay más dinamismo. Hay cada vez más fondos que surgen de gente, pues como se dice, en Estados Unidos, afroamericana, bueno, asiáticos hay un montón, sobre todo, como lo que se considera más minorías en Estados Unidos es afroamericanos, latinos, mujeres, obviamente. Hay muchos fondos de eso, pero, y ahí es entonces creo que si tienes más fondos de estos tipos, va a haber más inversión para mujeres, para digamos, afroamericanos, para latinos. Pero el detalle es que estos fondos o estas firmas dependen de recibir capital de los limited partners, ¿no? Y yo creo que dentro del el espacio de venture capital, de los mismos fondos de venture capital, hay un mecanismo de mercado que te ayuda a buscar casos raros de gente. Y eso creo que es lo interesante del capitalismo y del venture capital en particular, que es que, oye, si viene una mujer que tiene el próximo Uber, le voy a invertir. O sea, no me importa que sea mujer, ¿me explico? Es el próximo Uber, voy a hacer un chorro. O sea, pensando, nuevamente, volviendo donde empezamos la discusión, que es el problema de los comunes, no hay incentivos, y es un problema de todos, entonces es de nadie, entonces nadie hace nada. ¿Cómo utilizamos mecanismos de mercado para poder generar esos cambios, ¿no? Entonces, si tú haces que, oye, Alex, si tú eres inversionista, inviertes en una mujer que está creando el siguiente Uber, pues a ti qué te importa, o sea, así seas el más racista del mundo, vas a invertir, ¿me explico? Te vas a hacer ultramillonario. Entonces, es un mecanismo de mercado que va a generar, que al final va a hacer que todos estemos mejor. Yo creo que por ahí vienen las soluciones. La pregunta es por qué no está pasando. Hay menos mujeres emprendiendo, creo que en general hay números que lo muestran, sí, pero también creo que hay parte del problema de los mismos inversionistas que no hay suficientes mujeres en los equipos de inversión, pero sobre todo en puestos de liderazgo, porque también mucho pasa que hay fondos de 10 socios hombres y contratan a una chica analista practicante, pero bueno, eso no es un esfuerzo realmente de diversidad o de traer más, como se dice, miradas distintas a la mesa, ¿no? Creo que es traer mujeres a poder de decisión y eso es parte responsable de los mismos fondos de Venture Capital, pero también de los limited partners, y esa es la otra parte del problema, que es que los limited partners, por ejemplo, universidades, ¿no? La Universidad de Harvard que invierte en fondos, sus incentivos son diferentes. Entonces, estos limited partners, algo que es muy diferente es que quienes manejan los limited partners son empleados, no son dueños de fondos. Entonces, si ellos invierten, en lugar de invertir en Sequoia, deciden tomar un poco de capital para invertir en ese fondo emergente dirigido por una mujer, si ese fondo le va bien, ellos no van a recibir una mejor paga o un ascenso. Entonces, tienes ese típico problema donde te dicen, oye, si tú le compras a cuando eres una compañía, ¿no? Y si te dicen, si le compras a una empresa emergente y la empresa va mal, es tu culpa. Si le compras a una empresa conocida y la empresa va mal, es culpa de esa empresa conocida. Qué bueno. Te pasa eso dentro de los limited partners. Entonces no tienen incentivos para arriesgar por alguien que de repente trae una tesis, una idea diferente,
que puede ser con mucho potencial, pero como no tiene incentivos para ganar de eso, no va a tomar ese riesgo, ¿no? Qué buen análisis, ¿sabes? Porque yo me quedé mucho, digamos, oferta y demanda por un lado del mercado, ¿no? Que es justamente la oferta de emprendimiento, o en su caso sería la demanda de inversión. Porque me quedé mucho cuando entrevistaste a Andrés Barreto de Techstars, que decía, yo les digo a mis emprendedores latinos que se preparen el triple, ¿sabes? Porque vas a convertir... Es como dijiste, si voy a Europa, bueno, tengo que hacer el catch-up, ¿me entiendes? A los 12 años, obviamente, el europeo sabe un poco más de fútbol que yo, entonces tengo que hacer catch-up y esforzarme un poquito más. Lo mismo pasa como latino yendo a Estados Unidos, me imagino, ¿no? Yo no me he pasado por esa experiencia. Entonces me quedaba mucho con eso de, oye, falta, pero no era consciente de todo el path hacia los limited partners y la falta de incentivos que puede existir por ese lado. Entonces, una vez más, caemos, digamos, en que es responsabilidad de todos los actores. Ahora lo entiendo mucho mejor. Y para cerrar el tema, en Rich Capital es un fondo donde hay 7 socios, 5 son mujeres. 5 de 7. De las mujeres, una es latina, una es americana, 2 son asiáticas, o sea, de descendencia, mejor dicho, porque todos son en Estados Unidos, y otra es una mujer afroamericana. Y se reflejan en que nuestras inversiones, ojo, no son mayoritariamente mujeres, nuestras emprendedoras, pero tenemos creo que 30% de nuestros emprendedores, o 35% de prox, hay mujeres cofundadoras. No es que va a cambiar de pronto a que va a ser el opuesto, ¿no? Porque creo que eso te va al punto de que sí, quizás también la oferta de emprendedoras no está al mismo nivel que la oferta de emprendedores hombres, ¿no? No me refiero en calidad, sino en cantidad simplemente, ¿no? Y por eso, pues, el promedio de fondos creo que invierte 5 o 10% en mujeres. Nosotros tenemos 3 o 4 veces más. Pero tampoco es que por tener mayoría de mujeres socias vamos a invertir mayoritariamente en mujeres. Buen punto. Ahora, ponte, estas socias hacen algo distinto en la operación en el día a día como para generar que ese número sea mayor. O sea, ¿es algo como forzado o natural? No sé si me dejo entender. Es como... ¿En qué influye? O sea, ¿por qué ustedes tienen 35 versus que el promedio es 5 o 10? Es que llegan más, no sé, les pichean automáticamente más mujeres a ustedes porque saben que hay partners mujeres, o es como hay un mandato, llamémoslo así, o un guideline de gente, busquemos también emprendedoras mujeres proactivamente. ¿Por qué? No hay un guideline proactivo, te diría que es más... O sea, te diría que el equipo tiene desde sus valores core la diversidad, no solo de género, sino de raza, de historia, etc. O sea, yo siempre digo, yo apliqué a 5 fondos más antes de Rich, todos me dijeron no de arranque, porque no están dispuestos a contratar ni remoto ni aplicar visa, y creo que yo literalmente apliqué a Rich, el único fondo que me invitó a una entrevista fue el que me contrató, y me contrató creo por eso, o sea, creo que hubiera aplicado cualquier otro fondo y no hubiera tenido esa suerte porque estaban dispuestos a jugársela por alguien que no, un peruano X, me explico, o sea, no tenía ninguna relación con ellos. Entonces, eso es uno. Y eso se refleja en que, creo que varios detalles, ¿no? Pues sus redes de contactos hay más mujeres, por diseño, son mujeres, ¿no? Eso es uno. Sí creo que lo que tú dices de que hay más mujeres nos escriben o nos buscan, justamente por eso. Y que creo que es algo que en un mundo de hombres dominado por hombres no te das cuenta. ¿Qué pasa, no? O sea, creo que es muy difícil darnos cuenta porque no nos pasa que entramos a un cuarto y hay 20 mujeres y somos el único hombre, ¿no? Es raro, ¿no? Entonces es difícil empatizar con, oye, pues les escribo, no sé, quizás no, ¿no? Y era porque en Rich les pasa un poco lo contrario, o sea, me pasa al revés, ¿no? Es un equipo mayoritariamente, creo que es 2/3, en total es 2/3 femenino y 1/3 hombres. Pero nuevamente, creo que en mi caso particular, o sea, yo, siendo latino, medio que blanco, trigueño, soy, entre comillas, una adición de diversidad al equipo porque es un equipo tan diverso, ¿me explico? Es más, estábamos contratando hace poquito una asociada y una de las asociadas dijo, oye, si quisiéramos tener a alguien diverso, realmente deberíamos contratar a un hombre blanco porque el equipo es tan diverso que es lo que nos falta, ¿me explico? Que fue un poco irónico. Tal cual, no había quedado en cuenta, pero en el proceso de algún momento levantar capital para Fitco, claro, si veíamos fondos de Estados Unidos, influía en si había alguien latino, ¿sabes? Es como que, por acá me va a entender un poco más. Claro,
una vez más, no soy mujer, somos dos hombres hablando de mujeres, si hay mujeres, por favor no se ofendan, estamos tratando de entender el problema, pero hace total sentido. Hemos ido bastante por el tema de VC y educación, ¿vale? Tengo demasiadas preguntas sobre tu camino emprendedor con Startupeable, pero ¿te parece si lo dejamos para un segundo episodio? Porque me gustaría también profundizar bastante por ahí y seguimos por educación y VC. Total. ¿Va? Cool. Hemos hablado de la universidad, ¿no? Empezamos con cierta crítica a las universidades. Ahora, desde tu posición y experiencia, ¿un MBA a un emprendedor le sirve o no le sirve? Creo que es difícil decirlo para mí porque yo no he hecho un MBA, primero. Justo estaba escribiendo no sé, un blog post, un newsletter que quiero hacerte. Todavía no lo he escrito, he puesto las ideas, acerca de cómo levantar capital en Estados Unidos, ¿no? Como emprendedor en Latinoamérica, ¿no? Enfocado obviamente en startups. Y pensaba en qué cosas pueden cambiarte la trayectoria, ¿no? Y gran parte, como dice justo Andrés Barreto, de levantar capital es networking, ¿no? Porque necesitas, pues, los 100 nos o el 99 nos para que llegue un sí. El problema es que en Latinoamérica, pues, tienes menos de 100 fondos. Entonces no llegas, ¿no?, al sí. En Estados Unidos, yo digo, vas a un bar y tienes 50 fondos en un bar, ¿no? O VCs, o ángeles incluso. Pero un ángel en Estados Unidos te invierte $50,000, lo que como un fondo lo haría en Latinoamérica, ¿no? Y casi como si fuera pocket change, como se dice, ¿no? Como su cambio del bolsillo. Simplemente por las magnitudes del mercado. Entonces, pensando en, ok, ¿cuáles son esas formas de hacer networking en Estados Unidos? Sobre todo en el ecosistema startup, creo que una es aplicar una aceleradora a Estados Unidos. Otra es, yo digo, descargarse Twitter y ser muy activo en Twitter en inglés, porque Silicon Valley para en Twitter. O sea, yo siempre digo, Twitter es como el jardín digital de Silicon Valley. Y tercero es quizás mudarte a Silicon Valley un par de meses, hacer networking activamente. ¿Cuál es la cuarta vía? Un MBA. Ahora, te digo, estoy pensando en todas esas ideas. Obviamente, es difícil de ser un emprendedor. Ándate a un MBA. Primero, pues es una deuda súper... Si tienes la plata, bueno, eres un porcentaje pues, menos del 1% de Latinoamérica. La gran mayoría va a tener que tomar una deuda, pedirse prestado, y más allá de, no sé, los 100, 150 mil, los $200,000 de deuda, pues son 2 años sin trabajar. O sea, es un costo-oportunidad enorme. Si tienes familia que tiene limitaciones, que tienes que ayudar a tu familia, pues no todos se pueden tomar 2 años sin trabajar y volviéndose en un costo en lugar de un ingreso, ¿no? Entonces, realmente, o sea, parto de eso, ¿no? Que para mí hacer un MBA, sobre todo en estos años, es un casi que privilegio desde partiendo de ahí, ¿no? Sé que hay mucha gente que no viene sin tener mucho dinero, muchos recursos y que hace un esfuerzo enorme. Y bueno, tengo amigos de ese perfil y genial por ellos, pero eso viene dado que me imagino que han conversado con su familia y están haciendo un compromiso, ¿no? Casi como una inversión de, oye, mamá, pues durante los próximos 2 años, casi que no cuentes conmigo, voy a estar pues estudiando, solo haciendo un gasto. Entonces, por eso siempre trato de tomarlo con pinzas lo del MBA. Dicho eso, si estás emprendiendo en startups y tienes la posibilidad de hacer un MBA en Estados Unidos, pues creo que puede ser un game changer. Si quieres hacer un MBA como preparación para emprender, sí tienes que elegir los MBAs que te abran la puerta a la red de contactos correcta. Y no creo que todos los MBAs tienen ese mismo valor. Entonces, asumiendo que todos los MBAs en Estados Unidos valen similar, entre 100 y $200,000, pues, y quieres hacerlo por esta razón, creo que tienes que apuntar a universidades como Stanford, a los Ivy Leagues, ¿no? De repente, creo que yo te diría los Ivy Leagues o universidades en ciudades grandes, ¿no? Quizás en Columbia o en NYU en Nueva York, porque ya con el hecho de estar 2 años en Nueva York, en esa red de contactos de la universidad, vas a ir a bares, vas a ir a fiestas, que vas a conocer gente emprendiendo en fintech, en startups, invirtiendo. Entonces, y ahí es donde está el valor, como decíamos al inicio, no está en la clase, está en ese valor, ¿no? Y lo mismo en el Bay Area, en Los Ángeles, o sea, si pues obviamente Stanford yo creo que es Stanford y el resto, si quieres emprender, pero puede ser un Berkeley, puede ser un UCLA, todas esas universidades cerca de las ciudades grandes de California. Por ejemplo, ¿qué tiene? La gente pregunta, ¿no? ¿Qué tiene un Stanford que no tiene otras universidades? Bueno, Stanford, aparte que muchas compañías salieron de ahí,
uno de los grandes beneficios es que literalmente tus profesores son inversionistas. Entonces, imagínate, te vas a una clase a estudiar y de pronto sales con 5 contactos y te va bien en la clase y sales con 5 contactos de posibles inversionistas. Es como que caminando en el parque, ¿no? Tranquilo, ¿no? O sea, y a mí, o sea, te cuento, yo no he hecho MBA, pero una de mis jefas del fondo, de donde trabajo, es profesora de una clase se llama Lean Launchpad. Es una clase de cómo hacer una startup dentro de Stanford, que de hecho la dicta junto a Steve Blank, que es el escritor de Lean Startup. Ah, ya. Entonces, yo tengo mi jefa y pues me dice, vente cuando quieras. Yo, no, bueno, voy a aprovechar en colarme y tener mi experiencia de MBA de Stanford sin pagar MBA de Stanford. Y voy y fui hace unos meses a la clase. Y estaba ella, estaba Steve dictando la clase. Y en la clase ponían aparte jurados, porque cada equipo eran equipos de alumnos que estaban haciendo sus startups y iban presentando sus avances, ¿no? en la sesión. Era como una clase de 3-4 horas. Y después de la sesión había un jurado de 3 VCs, 3 inversionistas, que te daban feedback en una clase. ¿Por qué? Porque esos 3 VCs viven por ahí. Entonces se van a la clase, te dan feedback, pero si estás haciendo algo interesante, obviamente el VC te va a decir, oye, hablemos, oye, cuéntame más. Entonces, solo por ir a tu MBA ya estás haciendo una red. Y eso es en una clase. ¿Me explico? 3. Añade 2 años, multiplica pues la red de contactos con la que puedes salir. Entonces, eso es realmente... O sea, sí creo que el MBA puede ser un game changer, pero creo que en ciertos MBAs, no creo que todos los MBAs tengan ese valor. Y nuevamente, partiendo de que para la gran mayoría yo sé que no es una posibilidad, entonces por eso yo siempre digo, o sea, puedes aplicar... Ponte, creo que Y Combinator tiene tanto impacto como un Stanford. Obviamente, pues es... Y Combinator cualquiera puede aplicar. No te diría que igual, muy cercano. Pero la diferencia es que Y Combinator está abierto para quien sea. No necesitas pagar. Más gente te pagan o te invierten. Te pagan. Ajá. ¿No? Ese es Y Combinator. Puedes tener... Y más allá de Y Combinator, que sé que pues, entras poca gente, al final, por diseño, también creo que otras aceleradoras dentro del Bay Area pueden jugar un rol importante. Hay una que se llama Skydeck, que es de la Universidad de Berkeley. Hay otra aceleradora de Stanford que se llama StartX, que también es buena y te abre puertas a Stanford. Entonces pensaría en todas esas organizaciones o aceleradoras que te abren puertas a la red de contactos de Silicon Valley. El mismo Techstars en Oakland juega, creo, un rol parecido. Entonces sí, así es como lo pensaría. O sea, a partir de la ganancia de un MBA para emprendedores es network 100%. Sí. Uh-huh. Vale. Volviendo un poco digamos, al ecosistema, ¿no? Ya hemos hablado del ecosistema tanto de MBAs y ahora volviendo al de VCs y en general en de emprendimiento. Hay una palabra que se ha vuelto trend en los últimos años, que es vulnerabilidad, ¿no? E incluso en una entrevista que te hacen mencionas que la vulnerabilidad fue clave en tu caso para entrar a Reach. Ahorita me gusta que nos cuentes esa entrevista. Porque me encantó la forma en la que le llegaste, me pareció brutal. Creo que pinta muy bien el mindset y eso es algo que me gustaría después preguntarte, pero hoy, hablando de vulnerabilidad en tu experiencia, ¿realmente es valorada? ¿Hasta qué punto es valorada? Te voy a dar una vez más un caso extremo. Yo voy de una inversionista y le digo, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, ya no quiero manejar mi startup, es que manejar personas y ver el revenue, y es como, tío, o sea, vienes y me dices eso y no vuelvo a invertir en ti, ¿me entiendes? Pero estoy siendo vulnerable. Entonces, ¿hay una línea? ¿Hasta cuándo? Lo preguntas del lado emprendedor. Claro, o sea, tú como inversionista viendo a un emprendedor vulnerable. El caso que has escrito es muy extremo, o sea, al menos no he visto uno, o sea, he escuchado, pero no me ha pasado a mí ni uno cercano. Sin duda puede pasar. Creo que lo que más pasa es lo contrario, es que los emprendedores, por lo mismo lo que tú dices, esconden. ¿No? O más que esconder, creo que no es... Yo no creo que un emprendedor activamente decide esconder al inversionista o a su equipo o a su entorno la realidad de lo que está pasando. Creo que es una reacción muy natural. O sea, a la gente en general, pues pues vulnerabilidad es un tema que nos falta a la gran mayoría, ¿no? Todos, cuando tenemos un problema, tratamos de ocultarlo y no lo compartimos, ¿no? Entonces, el emprendedor es eso en potencia porque tiene 10 veces más problemas, ¿me explico? Entonces, y pues no lo quieres compartir porque pues compartirlo pues un poco implica aceptar pues que pues, las cosas no están yendo como quieres, pues que tus expectativas no se están cumpliendo, que esto no era lo que tú pensabas, y es un proceso pues mental difícil. Pero nuevamente, creo que lo que le pasa al emprendedor le pasa a cualquier persona. Creo que es el trabajo, tanto el emprendedor como el inversionista, ganarse esa confianza para ser vulnerable.
Y es algo que yo he aprendido te diría, a valorar en el tiempo como inversionista. Al inicio era muy enfocado en los frameworks, pues en los criterios para el orden de startup, en los números, en los mercados. No, te decía prepared mind, ¿no? Prepared mind súper enfocado en entender un negocio, en entender un modelo. Creo que en el tiempo me he puesto más, he aprendido también a tener un prepared heart, podríamos decirlo así, en el sentido de pues tratar de empatizar mucho más con el emprendedor proactivamente, ¿no? Y no esperar que pase naturalmente, ¿no? Porque si no, pues conectas, creo que profundo con el emprendedor. Es muy difícil que te comparta, ¿no? Y a veces pasa que hay emprendedores que hemos invertido que nos comparten a nosotros y a sus otros inversionistas no les comparten nada, ¿no? Entonces, sí, es vulnerabilidad, pero dentro de un contexto, ¿no? Y es igualito cuando uno, no sé, a su pareja le comparte unas cosas y de repente a tus papás no se le quieres compartir porque no tienes una relación tan cercana, o se lo compartes a un amigo, pero a otros amigos no, o a tus hermanos, ¿no? Pues esa vulnerabilidad es un poco ganada, ¿no? No es que uno es vulnerable. Creo que también ser vulnerable extremo de con todo el mundo, pues pierde un poco el caso, porque ya no eres vulnerable realmente, ¿no? Si eres así con todo, ¿no? ¿Por qué crees que se ha vuelto tan importante? O sea, ¿por qué se pide tanto? O no sé si la palabra es pedir, pero se habla del tema de todos debemos ser más vulnerables. O sea, ¿por qué hay esa tendencia hacia la vulnerabilidad? Creo que o sea, sí estoy de acuerdo contigo con que hay esa tendencia, pero no es una tendencia, al menos relacionada al mundo startup o de emprendimiento, creo que es mucho más grande. Uh-huh. Y creo que obedece a que hoy día la gente joven, Gen Z particularmente, es mucho más abierto a hablar de sus emociones. Y uno se mete a TikTok y ve a chicos haciendo cosas que uno jamás pensó. O sea, yo diría, estás loco para yo hacer eso. O sea, hablando de sus problemas abiertamente a todo mundo, ¿no? Que quizás es un extremo, no sé, no soy Gen Z para juzgar, pero creo que sí hay una diferencia muy marcada de cómo la gente habla acerca de sus emociones. La vez pasada veía un reel, no recuerdo exactamente cómo era, pero ahorita se burlaba de eso, ¿no? De cómo, o sea, cómo las generaciones afrontan sus problemas. Y hablaban boomers, como que la niega totalmente. Millennials, como que va al terapia y lo cuenta como que tranquilo. Y Gen Z agarra TikTok y se lo cuenta a todos para recibir terapia masiva. ¿Me explico? O sea, creo que hay un cambio generacional también. Ahora, hemos hablado de tu proceso de entrevista en Rich, ¿no? Y fue algo similar también al de Dalus. O sea, para mí el gran aprendizaje fue, así es en contra, o sea, voy, pruebo y prefiero que me digan no en la cara a no intentar, ¿no? A quedarme con el what if. Cuéntanos este proceso. ¿Qué te motivó a mandar ese email a Dalus cuando ya la posición había pasado? O sea, la fecha de convocatoria había pasado. Y en Rich, mandar ese cold message en Twitter, dije, what the fuck, ¿cómo? Y mira dónde estás ahora. Hay un meme de cuando Chicharito, el jugador de fútbol mexicano, mete un gol en el Real Madrid, un golazo, y pues todo el mundo molesta que es muy malo y sale en la televisión y le preguntan, oye, ¿cómo hiciste ese gol? Y él dice, apreté todos los botones. Bueno, yo lo mismo, o sea, yo apreté todos los botones que había por apretar, así de simple. Y sí, o sea, al final de cuentas, no puedo decirte por qué apliqué a tal lugar o por qué tomé la decisión. Creo que era intuición, o sea, y nuevamente, en ambos casos fue igualito. Yo venía aplicando a varios lugares antes. O sea, antes de Dalus, yo hice una lista de Excel de los 20 o 30 fondos que estaban en Latinoamérica y que, excepto Brasil, que pues aparte no sabía portugués, que posiblemente podían contratarme, y antes de Dalus estuve en proceso con otros 2 fondos. Bueno, uno me batió súper rápido, otro me llegó a hacer oferta, pero ya después de Dalus y no, la verdad no era tan interesante. Y otros más fondos que apliqué y nunca me respondieron, ¿no? Y les escribía como si no tenían procesos abiertos, les escribía a los socios directo por LinkedIn y nunca me respondían, que es normal. Y ahora conozco a todos esos y somos amigos, y creo que uno no debería tomarse a pecho cuando la gente no responde por redes sociales, porque todos tenemos cosas pasando en nuestras vidas, no es personal. Y con Rich igualito, o sea, con Rich apliqué a 5 fondos más y hice cover letters, hice aplicaciones y todos, Enzo, nos encanta tu perfil, pero no contratamos fuera de Estados Unidos. Bueno, entonces fue, no sé si quieres llamarlo intuición, pero más que intuición yo creo que era seguir probando. O sea, creo que es
es producto de que en ambos procesos yo sabía que la probabilidad de éxito era muy baja. Cuando uno se decepciona, cuando las cosas no salen como uno espera, es justamente producto de el esperar, no de tener expectativas. Si partes con expectativas muy altas, tú mismo te siembras expectativas, pues lo más probable es que termines, sobre todo con cosas difíciles, por diseño vas a terminar decepcionado. Creo que yo supe en ambos momentos que pues las probabilidades de que me vaya de Perú a México eran bajísimas sin conocer a nadie, y que me vaya de México a Silicon Valley eran aún, o sea, yo no me creía, yo me fui a trabajar a otra empresa mientras aplicaba a Reach, porque yo pensaba que no era posible. Es más, y Domenico Bando de Talently te puede validar esto, que yo le llamé a decirle, oye, el proceso de aplicar la Reach Capital se demoró 5 meses. Porque ellos estaban levantando un fondo en ese momento, el tercer fondo. Entonces, veo que cada entrevista pasaban 2 o 3 semanas entre entrevista. Entonces me entrevistó todo el equipo. Yo decía, ya solo falta el portero. Y se demoró 5 meses. Y en el proceso, al tercer mes, me fui a trabajar a otra compañía, me fui a trabajar a Latitud. Y les dije, y llamé a Dominica y le digo, oye, Dome, creo que les digo a lo de Rich que ya fue, ¿no? Que ya no tiene sentido seguir aplicando, que me salvo el proceso, porque la verdad es que es imposible que entre, uno, y dos, que pues ya para qué pierdo el tiempo yo y ellos, ¿no? Ya estoy en otra chamba, etcétera. Y te lo juro, o sea, lo pensé, ¿no? Entonces, nuevamente, era mi expectativa de que lo más probable es que no entre. Entonces, creo que eso facilita que, pues, no tienes expectativas de las cosas, las haces, ¿no? O sea, mente, pues no aplique pruebas y hasta que una va a salir. ¿Y de dónde nace igual esa mentalidad? O sea, me queda claro, como voy a probar si liga o no liga, pero igual de dónde nace esa mentalidad de probar, ¿me entiendes? Porque estoy seguro que muchas personas igual están pensando acá, sí, la probabilidad que yo entre a trabajar en un fondo de San Francisco es menor a 1%, entonces no aplico. En tu caso es menor a 1%, igual aplico, ¿me entiendes? O sea, es un ejemplo pequeño, pero es un cambio de mentalidad gigante. ¿De dónde nace esa forma de pensar tuya? Me costaría apuntar a un momento o a una experiencia en particular de mi vida. Sí creo que por en mi crianza yo tenía dos paralelos. Uno es mis papás trabajando amo a mis papás y todo, y esto lo puedo decir abiertamente porque ustedes los he dicho. O sea, creo que ellos tomaron decisiones low risk en general en su carrera. Y bueno, igual estoy eternamente agradecido. Una familia clase media, me pudieron llevar a la Pacífico, etc. Y pudieron darme las bases para tomar decisiones riesgosas como irme a México, y que si las cosas salían mal, pues mi mamá me podía dar algo de plata para quedarme un poquito más de tiempo. Pero creo que en general, o sea, ellos jugaron seguro, ¿no? Del otro lado, mi otra experiencia creo que creciendo es mi abuelo jugó seguro durante gran parte de su carrera, y cuando sus hijos ya crecieron, empezó a jugar más riesgoso, empezó a emprender. Mi mamá creció, ese es el papá de mi mamá, mi mamá creció en una familia clase media, con mi abuelo trabajando en el gobierno como funcionario público, en el Banco de la Nación, gran parte, y luego otras áreas. Pues les fue bien, normal, ¿no? O sea, bueno, mi abuelo venía de muy pocos recursos, pero estudió, etcétera, entró a trabajar y le fue bien. Pero luego, cuando mi mamá y sus hermanos salen de casa, mi abuelo emprendió y, o sea, el cambio en digamos, riqueza o patrimonio creado por mi abuelo fue un cambio brutal, ¿no? Y fue producto de tomar decisiones riesgosas, ¿no? Y entonces yo tenía eso marcado, o sea, lo crecí viéndolo, y creo que como eso me dio siempre creo que tenía un poco más no sé si, ¿cómo se dice? ¿No? Lo contrario a aversión por el riesgo, no sé si es amor por el riesgo, pero sí tenía muy claro que si tomaba decisiones similares a los que todos toman, pues voy a obtener resultados similares a los que todos tienen. Y eso sería lo que me animaba a probar cosas que pues la gran mayoría de gente no probaba, ¿no? O no intentaba. ¿Y en qué emprendió tu abuelo? Que le fue tan bien. Hizo pesca en los 90s y con el fenómeno del niño se fue al piso, y luego hizo agricultura. O sea, más negocios tradicionales, ¿no? Pero creo que es el hecho de uno, tomar riesgo, y dos,
el valor del equity, ¿no? El valor de ser dueño de algo, ¿no? Que, pues, o sea, las riquezas se construyen con... Esto ya suena a consejo típico de influencer de finanzas personales, pero la riqueza se construye no con un sueldo, sino con acciones, no con participaciones en negocios. Y por más de que suene un consejo bien cliché, pues es la verdad. Es la verdad. Saludos a Christian Arens, que lo tenemos amigos. Saludos a Chris. Fue el primer invitado de Caminantes. Qué buena. Oye, Enzo, he disfrutado muchísimo esa conversación. Ahora sí quiero respetar tu tiempo. Como te digo, me quedan muchísimas preguntas. Me encantaría conocer más de tu camino en startupable, más de tu camino también como inversionista ángel, porque hemos hablado mucho del mundo de VC y tu carrera de VC, pero sé que también inviertes como ángel. Así que nada, me encantaría tener un segundo episodio contigo para profundizar, pero he aprendido muchísimo. Te agradezco por esto. ¿Te parece si entramos a la última parte, que son preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente? Dale. ¿Sí? Cool. ¿Cuál es tu superpoder? Networking. Apalancado por contenido. Algo que me gusta decir es que las redes de contacto se construyen, la mayoría de gente construye su red de contacto linealmente, ¿no? Contacto a contacto, mensaje a mensaje, reunión a reunión. Si tú creas contenido, puedes construir una red de contactos no linealmente, porque pasas de que tú busques a la gente a que la gente te busque a ti. Qué buena. ¿Cuál es tu kriptonita? Dar feedback de manera compasiva. Tiendo a ser muy directo, que es bueno, pero si lo llevas al extremo puede ser malo. Creo que en el tiempo he aprendido de que o sea, está bien si eres directo, está bien ser directo, pero tienes que saber entender cómo es la otra persona, y a veces ser directo puede generar el efecto contrario, ¿no? Y uno tiene que saber moldearse a la gente con la que está trabajando. Al final de cuentas te termina jugando en contra, ¿no? Porque uno dando feedback directo, yo no es que quiero ofender a la persona, simplemente es mi manera de darlo y quiero ser, digamos, eficiente, pero si la persona se termina ofendiendo y lo toma mal, pues no tengo el impacto que yo quería, que era que la persona entienda y aprenda y pueda cambiar, ¿no? Si no, contrario, se ofende y de repente se siente mal, etc. Entonces creo que es aprender a dar feedback identificando los distintos tipos de personas. Sobre todo con las culturas tan distintas entre San Francisco, México y Perú. Sí, en Estados Unidos es mucho más directo. De hecho, yo suelo ser directo. En Perú y en México me generaba más eso. En Estados Unidos mucho menos. Es gracioso, porque el americano es mucho más... O sea, a veces uno dice, oye, al menos dime hola, ¿no? Es como que te escriben de frente. Los americanos son muy directos y creo que como latino... O sea, yo siendo directo, me pasa que me veo en una posición de, oye, pero sé un poquito más respetuoso, unos modales y todo. Y no, o sea, así son en los americanos, ¿no? Pero no voy a cambiar a un país, yo tengo que adaptarme, imagino. Tal cual. Eso me pasó en Techstars, en Boulder. Con la gente no saludaba yo, pero ¿les he hecho algo? ¿Está molesto? ¿Por qué está molesto? ¿No? ¿Qué fue? Y una vez pregunté y me dijo, no, tipo, todo bien, ¿me entiendes? Pero bueno, es parte de la cultura, interesante. 3 cosas que amas de ti. Uno, ser directo, irónicamente. Mi curiosidad, ganas de aprender. Y 3 es esto de, que te diría creo que he sabido ser contrario a lo que hacen mis amigos, mi familia, y pese a haber pues tenido mucha inseguridad respecto a si estoy tomando la decisión correcta o no, el tiempo me ha sabido dar la razón, y creo que eso es un comportamiento que se refuerza. Ok, tengo una idea, todo el mundo me dice que es una locura, pero bueno, ya hice un par de locuras en el pasado, ¿por qué no una vez más, no? Tienes al genio de la lámpara enfrente. Le puedes pedir 3 deseos. ¿Cuáles son? Primero, que abra un bar o discoteca de reggaetón en San Francisco. Porque la fiesta de San Francisco, lo que sí San Francisco es que el ecosistema es increíble, pero la fiesta es muy mala. Ya a mí personalmente me gusta mucho el reggaetón y la música latina. Eso es uno. 2, ¿qué puede ser? Que me enseña a monetizar Startupable, que es uno de los grandes retos que tenemos. O sea, lo hemos hecho, pero sigue siendo difícil. Y 3, ¿qué puede ser? 3, bueno, es uno de mis sueños más locos, que es que me dé la posibilidad de ser director técnico del Barcelona.
Del Barcelona específicamente, qué buena. Sí. Dado que no pude ser jugador de fútbol, bueno, con eso me contento. Tienes a Enzo de 6 años frente a ti y le puedes decir una frase. ¿Qué le dices? Una frase. Abraza más a tus papás. Boom. Boom. Qué buena. ¿Cómo te ves en 10 años? No te la voy a responder porque no me veo en 10 años. O sea, me gusta mucho disfrutar. Te diría, soy muy de... Tengo planes quizás en 1 a 2 años. 2 años máximo. Pero usualmente cuando... O sea, si tú me hacías esa pregunta en Perú, hubiera fallado totalmente. Hace 5 años cuando estaba en Perú, hubiera fallado. Y me fue mucho mejor de lo que pensaba en ese momento. ¿Me explico? Qué buena, sí. Entonces, creo que es mejor... pues, o sea, pensar en grande, sí, pero en el día a día, ¿no? Y disfrutar. Hace poquito leía a un podcaster que me gusta mucho escribir algo que me encantó, que es la gran mayoría de gente piensa que el éxito está en ponerse, como dicen en inglés, big hairy goals, big hairy ambitious goals, como objetivos súper visionarios, súper a lo lejos, o sea, que pues, rompan todos los esquemas. Y en verdad el éxito está en ganar tu día, en hacer cosas, tener buenos hábitos, en trabajar unas horas más al día, quizás dormir 1 hora menos y sacarle 1 hora más de productividad al día, en esas pequeñas cositas en el día a día que luego se componen en una gran diferencia. Me gusta, una respuesta distinta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Alguien que empodera a otras personas. Creo que uno de los comentarios más bonitos que recibo o que leo es cuando escucho de... Es gracioso porque no me lo dicen a mí, pero emprendedores diciendo a otros emprendedores, oye, Enzo me ayudó mucho, como que es muchas ganas de ayudar. O veo en los reviews de Startupeable de la gente hablando de, oye, qué cool el contenido que está haciendo Enzo, se nota que le pone mucho trabajo y que ayuda, realmente me ha valido. Me ha servido mucho en mi emprendimiento, en mi carrera, en lo que sea que estoy haciendo. Pero sobre todo apuntando a empoderar y ayudar a gente a hacer cosas grandes, más allá de lo que creen que pueden hacer. Y la última, ¿cómo y dónde te encuentra la gente? Sencillo, en startupeable.com. Esa es la web de todo lo que hago. Y luego pueden buscarme en LinkedIn, donde soy más activo. Mi nombre es Enzo Cavalier. Y ahí escribo mucho de, digamos, todo lo que hablamos, escribo cosas sobre eso. Y también sobre pues, mi trabajo en Rich Capital, en Startupeable. Me gusta escribir bastante y compartir. Y bueno, también estamos en todas las redes sociales con Startupeable, pero lo más fácil es la web. Buenazo. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio, gente, para que puedan llegar a Enzo. Enzo, una vez más, muchísimas gracias. He disfrutado y aprendido muchísimo esta conversación. No, Alex, a ti por el tiempo. Está muy buena la charla. Y bueno, te esperamos pronto para una segunda versión. Nos vemos. Un abrazo. Que estés bien. Bye.